Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar. Bueno, simplemente recordaros que la organización de la charla la hacemos desde Confapacal, que es la Confederación de Federaciones de AMPAs de Castilla y León, de los centros públicos. Recordar que cada provincia tiene una federación que aglutina a las AMPAs, por eso siempre que tenemos contacto con las AMPAs os animamos a estar federados, porque esa es la primera estructura de apoyo que se genera dentro de las provincias. Y luego a nivel regional tenemos Confapacal. Después a nivel nacional tenemos CEAPA, que es la confederación, pues eso que tiene ese aglutinar de todas las confederaciones y federaciones a nivel nacional. Eh, Como les comentaba antes a los compañeros y a las compañeras, estamos muy contentos de la demanda y las inscripciones que ha habido en esta formación, y eso significa que hay una necesidad. Así que esperamos que, bueno, que pueda satisfacer todas las dudas que tenéis. La Confederación empezó el curso pasado con una idea de crear una escuela de AMPAs, pensando fundamentalmente en las juntas directivas de esas AMPAs para intentar dar recursos y apoyo bueno, ese vacío que muchas veces nos encontramos las familias cuando nos animamos a entrar a un AMPA, ¿no? Un montón de dudas de gestión y a veces también de ánimo y de apoyo. El año pasado hicimos una formación que titulamos Kit de Supervivencia para AMPAs, y fue como un primer paso en el que quisimos poner una base sobre la que construir esa participación, ¿no? Y bueno, hicimos también 2 encuentros, y la idea fundamental fue lograr que las AMPAs tengan muy claro cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus valores. De hecho, la ponente nos animaba a que todas las AMPAs tuviesen escrito eso, ¿no? Realmente cuál es la misión de como AMPA, qué visión tenemos del centro, de lo que es el sistema educativo, qué papel tienen las familias y luego qué valores mueven ese movimiento asociativo. Creemos que es una base muy que ayuda, que puede suponer un suelo firme para la participación. Y en esa escuela de AMPAs del curso pasado, en esa formación, siempre había una manifestación por parte de los participantes de la angustia por la continuidad, ¿no? De, claro, es que generamos todo esto, pero luego nos vamos y los que vienen otra vez empezar de cero. Y siempre se habla que la participación a veces es poca porque las familias no sabemos ni qué hay que hacer en un AMPA, ni en qué consiste. Entonces, pensando en esa necesidad de cómo conseguir la continuidad, hablamos con José Luis Pazos, que es el ponente que nos va a acompañar hoy, y le planteamos eso, qué podemos ofrecer a las AMPAs para asegurar y tener esa continuidad, ¿no? Y él nos hablaba de ese reglamento de régimen interior bueno, que ahora nos va a contar. Así que muchísimas gracias, José Luis. Él tiene una experiencia larga, pero sobre todo tiene un entusiasmo que, al menos desde que le conocemos, se ha mantenido siempre, una fe en las AMPAs y en la participación de las familias muy firme. Entonces nos parecía el ponente ideal. Él ha participado desde el movimiento de AMPAs hasta de las federaciones, como presidente de la Federación General de los Ríos. También ha estado en la Junta Directiva de CEAPA, ha sido presidente de CEAPA, ha participado en el Consejo Escolar Nacional, ha luchado por el consenso de un sistema educativo firme que no cambie cada vez que hay un cambio de orientación política. Bueno, ha sido participativo desde hace muchos años. Él nos contará ahora con más detalle. Así que, bueno, os dejo con José Luis. Muchísimas gracias. Y bueno, recordar que si queréis comentar alguna cosa en el chat, vais escribiendo, o luego, bueno, José Luis como nos paute la formación a la hora de participar y poder preguntarle y estar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero, agradeceros que hayáis pensado en que yo podía aportar algo. Lo segundo, decir que este agradecimiento, por supuesto, a Confapacal, pero especialmente a todas las personas que habéis decidido conectaros un sábado por la mañana. El voluntariado tiene esto, que al final le dedicamos mucho tiempo y el tiempo que le dediquemos pues tiene que ser lo más productivo posible, porque si no, pues al final uno desfallece, ¿no? Yo, como bien ha dicho la compañera,
Es verdad que llevo mucho tiempo y he pasado por muchos sitios, pero eso lo único que significa es que ya tengo más edad. Lo único que no ha cambiado es que sigo siendo padre y que he estado en las asociaciones y estoy en ellas formando a personas que entran ahora o que están en ellas, porque, bueno, pues he recorrido bastante dentro de las asociaciones de madres y padres y tengo algo que contar, creo. Y por tanto, pues me parece un despropósito no hacerlo, ¿no? En el voluntariado yo creo que todo aquel que pueda aportar debe hacerlo. Y quisiera decir una cosa que para animar a quien pueda pensar que todo lo que os voy a trasladar se necesita una preparación especial para poder llevar. Perdona, José Luis, que te he cortado, silenciado a todos y te he cortado a ti también. Disculpa, vuelve a activar el micro. Ahí, Sí, no pasa nada, discúlpame. nada que disculpar. Decía que hay personas que piensan que para llegar a tener un control de la asociación y de lo que hay que hacer en el día a día o en las organizaciones, hay que tener una preparación especial o hay que pertenecer ya al sector educativo. Y yo quisiera deciros que para nada, que os animo a que simplemente os forméis en este tipo de actividades o en otras, porque yo empecé en el año 2000 en las asociaciones de madres y padres, que ya ha pasado un tiempecito, y ni tan siquiera era el socio yo, era mi mujer. Y yo no venía del mundo asociativo, ni soy docente, no venía del mundo educativo, no sabía lo que era una asociación de madres y padres, no sabía lo que era una ley educativa, ni una orden, ni nada. Y por tanto, esto lo digo para que toda aquella persona que tenga simplemente interés en formarse lo haga, porque puede, por supuesto, llegar a estar integrado en una junta directiva provincial, regional, autonómica o en el Consejo Escolar del Estado con total seguridad. Es una cuestión de querer. No hace falta tener una preparación inicial determinada. Y dicho esto, que yo me gusta decirlo para que la gente pierda ese miedo a, bueno, yo no sé si podré llegar, si podré saber, sí, 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 ¿vale? Hay un tema que es muy importante, que es la continuidad, como decía antes nuestra compañera. La cuestión es que esa continuidad se puede intentar conseguir de muchas maneras y normalmente cuando en las asociaciones de madres y padres no existen documentos que dejen las cosas por escrito, como el reglamento de régimen interno que del que ahora vamos a hablar, pues al final es, digamos, como el teléfono estropeado, ¿no? El que se marcha cuenta cosas, se las cuenta a lo mejor de forma muy precipitada, porque en un día, a ver que te cuento todo cómo va, el que llega que no sabe o la que llega que no sabe de qué va aquello, escucha, pero de la mayoría de las cosas que le están contando no sabe exactamente qué le están diciendo, toma algunas notas, pero después, lógicamente, esas notas pues hay que interpretarlas y a veces ya no recuerdas exactamente a qué se referían. Y bueno, es como un volcado cuando hay una junta directiva, sobre todo cuando no hay personas que se mantienen en ella, aunque cambien los cargos, sino que son relevos enteros, que pasa en muchas ocasiones, pues es un salto al vacío, ¿no? Entonces, estos documentos, este documento del que ahora hablaremos, evita ese salto al vacío. Siempre, por supuesto, quien llega nuevo va a tener dificultades, pero le vamos a intentar facilitar ese tránsito, ¿no? Planteaba cómo vamos a funcionar. Yo, desde luego, en el chat dejar las preguntas que consideréis. En la intervención posterior, pues nos moderará estupendamente y podréis intervenir quien queráis. Yo voy a compartir una presentación. Esta presentación, por supuesto, es una presentación que está en manos de Confapacal desde que terminemos esta reunión de ahora por la mañana y os la hará llegar, porque la idea no es solo que podáis atender a la presentación de lo que yo os vaya a decir, sino que esa presentación os sirva de guía para elaborar un primer borrador de reglamento de régimen interno. Y ahora explicaré, ¿vale? Porque como tenemos dos sesiones y en esta es una sesión inicial en la que vamos a hablar de este contenido que tiene que tener y de cómo ponerlo, o cómo redactarlo, cómo ir dándole forma, pero luego vamos a tener una segunda sesión en la que vamos a abordar específicamente todas aquellas cuestiones que os hayan surgido al intentar darle forma, al intentar redactar o ver si hay algunas cosas que deberían de estar o no estar y tenéis dudas de si incluirlas o no incluirlas. Bueno, pues todo eso que os va a surgir si os ponéis a trabajar respecto de este guión a la hora de sentaros y darle forma, pues lo abordaremos en esa segunda sesión, porque la idea es ayudaros a que ese documento
tenga un final feliz, digámoslo así, para que pueda ser una realidad, ¿vale? ¿La veis perfectamente? ¿Me confirmáis? Sí, ¿Sí? Vale. sí, perfecto. Bueno, pues muy bien, voy a ello. Mirar, vamos a empezar por una serie de aspectos básicos que hay que tener en cuenta y que me gustaría dejar claro. Primero, esto es un documento muy útil, y ahora diré por qué, pero no es un documento obligatorio. Por lo tanto, que nadie se obsesione con tenerlo ni rápido, ni en una fecha determinada, ni porque le hemos dicho que hay que tenerlo, diga, no sé qué voy a poner ahí dentro, pero tengo que poner algo porque lo tengo que tener. No es obligatorio, pero es muy útil. A diferencia de los estatutos, que sí son obligatorios y a veces, bueno, pues acudimos a ellos y les vemos lagunas. Pero los estatutos son documentos que tienen que darnos un espacio de cómo relacionarnos y de cómo funcionamos internamente, pero tiene que ser un documento lo más abierto posible para no encorsetar demasiado. Sin embargo, en este caso, eh, como veis, es un documento, como digo, muy útil porque, primero, tiene un interés especial para el uso en las asambleas. Es decir, cuando llega un asociado o una asociada y pregunta por qué hacemos determinada cosa en un momento determinado de la reunión, oye, mira, este tema, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, la respuesta habitual es pues porque siempre lo hemos hecho así, o porque quienes salieron antes nos contaron que así se hacía y hemos seguido haciéndolo. Realmente se hace de una determinada manera porque está claro que recoge acuerdos que venían de atrás, ¿no? Bueno, ahora diré algo sobre esto. Pero también es muy interesante porque es un documento que cuando hacemos el relevo de las juntas directivas, que antes comentaba, o simplemente se incorpora gente nueva a una junta directiva que ya está en marcha, pues es mucho más sencillo decirle, mira, te paso el reglamento de régimen interno junto con estatutos, tal no sé qué, échale un vistazo, que aquí está lo que nosotros hacemos diariamente y, por tanto, te vas a poner al día de forma bastante más rápida y cuando te marchas de la asociación, ya no solamente que se incorpore alguien, sino cuando se marcha la junta de la asociación, entra la nueva, pues tiene por escrito todo. Por supuesto, estos documentos se pueden modificar en cualquier momento, ¿vale? Es decir, por tanto, es un documento que desarrolla y concreta los estatutos, no los puede sustituir ni los puede contradecir, es decir, en un reglamento de régimen interno no podemos poner nada que diga lo contrario de los estatutos, por supuesto, desde luego, nada que contradiga o contravenga la legislación vigente, pero es un documento interno y, por tanto, al ser un documento interno no se debe registrar en el registro de asociaciones. Cuando nosotros cambiamos los estatutos, cambiamos la junta directiva, automáticamente hay que hacer una comunicación al registro de asociaciones para decir, mire usted, cambiar los estatutos aquí y allá o tenemos una composición distinta. En este caso no, es un documento interno y, por tanto, se aprueba internamente. Es decir, se recoge, ¿qué debe recoger? Pues debe recoger de forma lo más sencilla posible y con la extensión más corta posible, es decir, ser sintéticos, por favor, que un documento de régimen interno no necesita tener 30 o 40 páginas para explicar con pelos y señales absolutamente todo lo que hacemos, sino tiene que ser algo que luego sea abordable por cualquier nuevo lector, que llame a ser leído por su brevedad, pero y no al contrario, y lo que hace es recoger el funcionamiento habitual en base a los acuerdos existentes. Por tanto, que nadie se ponga ahora a pensar en que tiene que tomar nuevos acuerdos para incorporar y llenar el documento, sino que hay que pensar inicialmente en los acuerdos que ya tenemos y cómo estamos funcionando. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos un problema cuando llega una asociada o un asociado a la asamblea y nos dice que por qué hacemos las cosas así. Claro, esta respuesta que dábamos, al final hay que concretarla. No te preocupes, buscamos el acta del acuerdo de la asamblea. Ya, bueno, pues ahora vamos a buscar el acta y ese acta que aparezca. Porque esta es una de las cuestiones que muchas veces en nuestro pasado pues se ha eliminado documentación o no se guarda adecuadamente o, en fin, ya vamos a ver si lo encontramos. Y si encontramos ese acta que a lo mejor tiene 3, 4, 5, 8, 10 o 12 años, pues que en el acta diga exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Porque claro, las personas evolucionamos, las asociaciones también, y vamos cambiando sobre la marcha nuestra forma de funcionar en base a que queremos mejorar lo que estamos haciendo. Y claro, cuando llegamos a ver lo que se puso por escrito en su día, pues es posible que no tenga gran coincidencia con lo que hacemos hoy. Y esto es un problema, porque al final resulta que ya no estamos funcionando en base a los acuerdos reales que se tomaron, sino al funcionamiento que hemos hecho, que obviamente la costumbre hace norma,
pero que convendría recogerla porque en un momento de conflicto, pues el documento no dice lo que estamos haciendo. Entonces, estos acuerdos los vamos recogiendo y vamos aprobando y actualizando este documento por acuerdo mayoritario en las asambleas, ¿vale? En este caso, salvo que los estatutos establezcan expresamente una mayoría cualificada, por ejemplo, de 2/3 o la que se pudiera establecer para, para aprobar o modificar un reglamento de régimen interno, si no dice nada expresamente respecto de ese quórum necesario para aprobar o modificar, pues será por acuerdo mayoritario de las personas que ese día convocadas a la asamblea pues aprueben actualizar algo. Y es tan sencillo también como que cada vez que tomamos un acuerdo en el transcurso de una asamblea, veamos si ese acuerdo cuestiona el reglamento de régimen interno o no, y si eso es así, pues no pasa nada, porque el acuerdo que toma la asamblea en ese momento se hace constar que el reglamento de régimen interno se cambia en ese momento, acordamos la modificación para que recoja lo que acabamos de aprobar y no lo que figuraba, se cambia el párrafo que tenga que cambiarse y al final del reglamento de régimen interno aparecerá una leyenda, una diligencia que diga el reglamento de régimen interior se aprobó en la asamblea tal o se actualizó su aprobación en la asamblea de fecha tal, y cuando alguien nos pregunte por qué hacemos así las cosas, tenemos el reglamento de régimen interno. ¿Y esto desde cuándo? Pues mira, la última vez que actualizamos este reglamento fue en la asamblea del año pasado. No hay ningún problema. ¿Queremos modificar algo? Muy bien, pues ya está. Nos ponemos a ello, vamos a debatir si alguna de las cosas que hacemos hay que cambiar la forma de hacerlas, y si lo acordamos, pues modificamos el reglamento de régimen interno, lo actualizamos, cambiamos la fecha del pie de ese documento y a correr. Es algo que debe ser sencillo, operativo, ¿vale? Si no mencionamos en los estatutos expresamente la existencia del reglamento de régimen interno, puede existir igualmente por acuerdo de asamblea. Es decir, si lo menciona, si los estatutos de la asociación dicen que tiene que existir un reglamento de régimen interno, entonces la existencia es obligatoria. Pero esto no suele ser habitual. Lo habitual es que no se diga nada. Si no se dice nada, puede existir igualmente por acuerdo de la asamblea. Os reunís, acordáis elaborar un reglamento de régimen interno y funcionar en base a él y ya está. ¿Puede existir también un reglamento de régimen interno específico de la Junta Directiva? También, pero yo os diría que no entráramos en una sucesión de documentos que quieren regularlo todo, ¿vale? Porque entonces entramos en esa situación en la que cada vez que damos un paso tenemos algo que nos dice no lo puedes dar o lo tienes que dar solo en este supuesto. Entonces, no se trata de regularlo todo, sino de que lo que hacemos esté puesto por escrito y acordado por asambleas. Y repito lo de asambleas porque el reglamento de régimen interno no lo aprueba ni lo modifica una junta directiva, no tiene esa competencia. ¿Vale? Un reglamento que afecta a toda la asociación y por tanto debe de aprobarse por toda la asociación. Sí, aquí habría una diferencia si el documento es un reglamento de régimen interno de junta directiva, que aunque pues, estaría muy bien que fuera a asamblea y se aprobara por la asamblea, si solamente es el funcionamiento interno de la junta directiva y por supuesto tampoco puede contradecir ni el que pueda existir de la asamblea ni los estatutos, pudiera llevarse a aprobación solo de la junta, puesto que solamente es organización interna de la propia junta. Pero en cualquier caso ya digo que ese terreno lo han recorrido muy pocas asociaciones, solo algunas que pueden tener una envergadura muy importante. No suele ser habitual esto dentro de las asociaciones de madres y padres, aunque alguna hay, ¿vale? Y por tanto con el reglamento de régimen interno de toda la asociación es suficiente. No me entretengo más en esta y vamos al contenido. Una de las partes que tiene que aparecer en el contenido es la denominación, cuestiones ligadas con la denominación y con la sede. La denominación viene en los estatutos y no nos la podemos saltar, ni cambiar, ni modificar, salvo que modifiquemos lo que dicen los estatutos. Pero es verdad que es muy habitual que si la denominación es la Asociación de Madres y Padres, voy a poner un ejemplo que me vais a perdonar porque da igual el ejemplo, ¿vale? No sé si coincidirá con el nombre de alguna o no. La Asociación de Madres y Padres, Presencia Internacional de León, del CEIP, Periquito Martínez, de no sé qué municipio de León. Vale. Todo eso sí que tendrá que aparecer en documentos oficiales, en un pie de página o tal, pero normalmente cuando hacemos un logotipo que luego difundimos y lo asociamos con una denominación con la que todo el mundo habitualmente nos conoce, pues no es todo ese nombre.
Y al final, pues si es, no recuerdo, he dicho algo de proyección internacional, algo por el estilo, pues en la marca seguramente será AMPA, APA, AFA, como sea, AMPA Proyección Internacional. Y eso es lo que, como os conocerá todo el mundo, y esa es la marca que vais a usar. Conviene que esa marca que usáis aparezca recogida en el documento. Es decir, nosotros somos la asociación y habitualmente funcionamos, tenemos una marca que es la que utilizamos en redes sociales, en fin, en documentos como logo destacado, como marca destacada. Este es el nombre, la denominación que nosotros usamos como marca. Bueno, pues ya va a aparecer el logotipo en el documento, se hace un copy y pega del logotipo que estamos usando y lo colocamos. Contactos oficiales que se están usando. El correo electrónico oficial de la asociación, las aplicaciones de mensajería, de redes sociales, cuáles son las direcciones en las que estamos, la asociación está presente. Se puede incorporar, por supuesto, en el tema de redes sociales, cuáles son las rutas, digamos, para llegar a ellas. En la aplicación de mensajería, pues esto no es así. Normalmente se dice que la asociación se relaciona, tiene determinado tipo de comunicaciones que se hacen a través de WhatsApp, de Telegram, tal, lo que sea. Bueno, pues si hay grupos específicos, se dicen en este documento cuáles son los grupos específicos de mensajería que están creados y cuál es el objetivo, de forma, digo ya, muy escueta, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el tema de la ubicación del local. La sede es el centro educativo, está clarísimo, pero luego tenemos una ubicación concreta dentro del centro educativo si es que existe. No todas las asociaciones tienen una sede propia, deberían, pero no todas lo consiguen, ¿vale? Si la tenemos, pues tenemos un despacho en la segunda planta, según se sube, no sé, en fin. O nuestra sede está en el antiguo local de almacén, lo que fuere, ¿vale? Se puede poner para que quede constancia y cualquier persona sepa dónde está ubicado el local de la asociación y que está acordado que ese es el local. Y luego los días y horas de atención presencial, ¿vale? Si tenemos acordado que atendemos a los asociados los martes de 10 a 12 o los jueves de 17 a 19 horas, pues lo ponemos, ¿vale? Porque este documento, como es un documento de la asociación, lógicamente será también de utilidad no solo para quien en un momento determinado esté dentro de una junta directiva, sino para todos los asociados y asociadas. Sabrán cómo funciona la asociación, ¿vale? Altas y modificación de datos sobre las personas que tenemos en la asociación. Tiene que haber hojas de alta y modificación de datos de la persona asociada. Lo que sí que se indicará en el reglamento de régimen interno es que estas hojas existen y la que tengáis en cada momento figurarán como anexos. No son realmente el cuerpo, no hay que copiar y pegar dentro del reglamento de régimen interno la hoja, porque esto aparte de ser más complicado, pues lógicamente no tiene mucho sentido, pero sí es un anexo. Bueno, la hoja de alta figura como anexo 1, 3, 8, el que sea, ¿vale? Y entonces se une una copia de esa hoja al reglamento de régimen interno como anexo. De modificación de datos también. Es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre una hoja de alta y una hoja de modificación de datos. Lo digo porque normalmente funcionamos con una única hoja, y esto pues no es exactamente lo más operativo, y ahora explicaré. En el documento tiene que aparecer los plazos para darse de alta en cada curso escolar si es que están establecidos por acuerdo. ¿Por qué plazos para darse de alta? Bueno, hay asociaciones que deciden que las personas que se quieren incorporar tienen que incorporarse entre el día 1 de septiembre y el, pongamos, 15 de octubre. Y las personas que se den de alta pues tienen derecho a todos los servicios durante todo el curso escolar y tal. ¿Esto significa que fuera de ese plazo no se pueden dar de alta? Pues por supuesto que sí, se pueden dar de alta, no hay ningún problema, ¿vale? Si no existe plazo, pues ya directamente el plazo es todo el curso escolar, pero sí que habrá que establecer que si se hace fuera de ese plazo, bueno, pues hay un momento en el que se considerará el alta de esa persona, ¿vale? Y a partir de ese momento en el que se considere el alta de la persona, pues hay una serie de opciones
que hay que tener en cuenta. No todas deben a lo mejor de estar recogidas en el documento, pero si todas aquellas que recojáis, pues bienvenido será. Y, por ejemplo, en el momento en el que se considera el alta de una persona puede ser o bien el momento en el que entrega la solicitud a la asociación por los cauces oficiales que estén establecidos y que en este documento estará recogido. Pues el alta tiene que entregarse vía online, o tiene que entregarse personalmente, o tiene que entregarse a través de una aplicación que tenemos, los cauces que existan. Si se considera, porque ese es el acuerdo, que desde el momento en el que entrega la solicitud ya es una persona dada de alta, pues perfecto, a partir de ese momento tiene todos los derechos. Puede ser simplemente que pueda entregarlo, pero que el momento en el que se considera de alta es el momento en el que se ratifica el alta por la Junta Directiva o por la Asamblea según se estipule. Esto puede hacerse así. O también cuando además de entregar la solicitud abone la cuota o se cobre por banco la primera cuota, si es que la domicilia. O si además de entregar la solicitud y abonar la cuota hay que ratificarlo en Junta Directiva o Asamblea. Y todo esto pueden ser diferentes escenarios. Lo habitual es que en el momento en el que entrega la solicitud y paga la cuota, pasa a ser una persona que se da de alta. Pero existen diferentes opciones, como los estatutos regulan internamente cómo funcionamos siempre que no vayan en contra de la legislación vigente, podemos tener varios escenarios. Conviene que nosotros digamos que en qué escenarios estamos, porque los estatutos no establecen estos escenarios. Lo que dicen es podrán ser personas asociadas, madres, padres, tutores del alumnado que tengan hijos escolarizados en el centro, etcétera, etcétera. Pero no dice más, no dice cómo, cuál es el procedimiento. Bueno, pues lo ponemos. Luego, ¿cuándo se adquieren los derechos? Si el alta es durante el curso escolar. Y explico, si nosotros nos damos de alta en ese plazo inicial que está establecido desde el momento en el que tal, pues ya está. Si nosotros, por ejemplo, llegamos porque cambiamos de centro o porque nos lo hemos pensado a mitad de camino y ahora nos interesa darnos de alta, por ejemplo, el 1 de febrero, ¿vale? Pues el reglamento de régimen interno tendrá que decir expresamente si nosotros le reconocemos los derechos de todo el curso, lo cual no tendría mucho sentido, o se los reconocemos a partir del momento en el que presenta el alta. ¿Por qué esto está bien que quede indicado? Pues porque hay muchas veces que nosotros recibimos en las asociaciones a madres y padres que dicen, oye, es que me lo he pensado mejor y sí quiero ser asociado y tal. Entonces, ¿me aplicáis los descuentos de todo el curso? Que es que, pues no. O sea, los descuentos o las ventajas de todo el curso no te las puedo aplicar, pero no porque yo no quiera, sino porque el reglamento de régimen interno dice que los derechos los adquieres desde el día en el que oficialmente causas alta y por tanto lo de atrás, pues aunque me lo reclames y pertenezca a todo el curso, ya, pero es que yo pago la cuota de todo el curso. Si tú pagas la cuota de todo el curso, pero te das de alta en un determinado día, el reglamento de régimen interno dice, oye, mira, ¿vale? Podéis establecer, si eso es así, que hay asociaciones que lo hacen, que yo pago una cuota por curso escolar, pero si me doy de alta, durante el primer semestre del curso pago la cuota entera y si me doy de alta ya en el segundo semestre pago el 50% de la cuota. Eso es algo que se puede establecer, luego hablaremos de las cuotas dentro de la asociación y no hay nada que lo impida, pero luego lo que sí está claro es que lo que está acordado es lo que hay que cumplir. En cuanto a la modificación de los datos, tiene que quedar claro que nosotros damos también un plazo en inicio de curso para que las personas asociadas nos comuniquen datos que deban modificarse. Esto es importante porque, pues porque fuera de ese plazo, si nadie ha comunicado nada, por ejemplo, si no ha comunicado que ha cambiado la cuenta bancaria y nosotros tenemos la domiciliación del año anterior, pues lógicamente le vamos a enviar el recibo a la cuenta que teníamos. Si luego viene de vuelta, es que he cambiado de cuenta, ya me lo tenías que haber dicho. Si me lo has dicho dentro del plazo y yo he cometido el error, pues por ejemplo, los gastos de devolución no los vas a tener que pagar porque el error ha sido de la asociación. Pero si tú no comunicaste datos, cambiaste de cuenta y eso genera gastos, pues los gastos, lógicamente, los hay que abonar porque tienes un plazo para dar estos datos y no los diste, ¿no? Es decir, bueno, pues esto conviene que esté en el reglamento de régimen interno para que luego nadie diga, es que yo no lo sabía. Bueno, hay un reglamento de régimen interno, cuando te das de alta como asociado, te damos este documento y, por tanto, el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento.
Hay una cuestión que tiene que quedar claro y es que, con independencia de que nosotros pongamos ratificaciones o no ratificaciones de las altas o tal, no se puede negar el alta a las madres, padres, tutores del centro, siempre que cumplan los requisitos estipulados en los estatutos. De manera que esa ratificación lo único que hace es ver si se cumplen los requisitos, es decir, si tiene hijos escolarizados o hijas escolarizados en el centro, ¿vale? Si ha entregado la hoja de alta debidamente dirigenciada y firmada y tal, y si en un momento determinado pues ha pagado la cuota o no. Y si todo lo que son los requisitos para ser dados de alta los cumple, no se puede aprobar el que no se le admite como asociado o asociada. ¿Vale? Pudiera darse el caso si existe un choque con los estatutos por incompatibilidades o por situaciones que los estatutos recogen como situaciones que pueden provocar la expulsión de un asociado o una asociada. Bueno, si esto es así, esos mismos elementos lógicamente pueden llevarnos a pensar que esa persona no puede formar parte de la asociación, pero tiene que estar muy tasado y puede ser lógicamente demostrado documentalmente que no se puede incorporar porque existen elementos claros de que esto deba ser así. Si no, lógicamente, una vez que el asociado asociada presenta la solicitud y cumple esos requisitos, se le da de alta. ¿Vale? Me viene una cosa a la cabeza que luego seguramente también genera problemas con las asociaciones, y luego si queréis hablamos un poquito más de esto. El asociarse a una asociación es un acto individual. Ya sé que muchas veces en la mayoría de las asociaciones lo que hacemos es coger y decir, bueno, tenemos una persona, tenemos a toda la familia, y entonces ya me da igual, madre, padre, tal. Bueno, nos podemos organizar internamente como queramos, pero tenemos que tener claro que nosotros asociamos persona, no familia, y esto tiene implicaciones. Luego, si queréis, entramos más en esto. Bien, indicar en qué listados o grupos se da de alta a una nueva persona asociada. Es decir, cuando nosotros damos de alta a alguien en la asociación, aparte del listado de asociados, que obviamente es obligación tenerlo, pues automáticamente los documentos de alta aparecerán leyendas por el tema de protección de datos. Autoriza usted a que podamos grabar a sus menores, autoriza usted a que podamos enviarle correos electrónicos, autoriza usted, todo esto tiene que aparecer. Está más vinculado con protección de datos que con reglamento de régimen interno, por tanto no me voy a extender en ello, pero sí que está claro que eso tendrá que de alguna manera estar acordado, qué autorizaciones les vamos a pedir y en qué listados y en qué grupos les vamos a dar de alta en base a esas autorizaciones. Esto tendrá que estar recogido en el reglamento de régimen interno. Bueno, pues le damos de alta en un grupo de WhatsApp por cursos, o le damos de alta en un grupo de WhatsApp por... Todo esto tendrá que estar recogido, cuáles son esos grupos que tiene la asociación, y no podrá existir un grupo que no haya sido acordado previamente su constitución por la Asamblea. Puede existir si es de junta directiva interna, de funcionamiento de la junta directiva, porque ahí no están todos los asociados, ahí es un acuerdo interno de la junta directiva y vamos a hacer un grupo para trabajar este documento entre los integrantes de la junta. Eso es otro tema. Pero cuando estamos hablando de dar de alta a todos los asociados por el hecho de ser asociada o asociado, esto tiene que estar recogido. Información inicial de alta que deberá facilitarse, es decir, el reglamento obliga a la asociación, a quienes gestionan la asociación, a enviar una serie de documentos de partida a todas las personas que se den de alta en la asociación por el simple hecho de darse de alta. Es decir, el número de personas asociadas que le corresponde. Y esto es fácil. Es decir, si nosotros el año pasado terminamos el 137, la primera persona que se nos dé de alta en el nuevo curso escolar será la 138. Aprovecho para decir que los listados permanecen, no hacemos listado nuevo todos los años para empezar desde el número 1 otra vez, ¿vale? Sí que anotamos las personas que han sido baja, pero no recolocamos los números. Por tanto, le tocará un número que nadie ha usado jamás, ¿vale? Número de persona asociada que le corresponde. La confirmación de la cuota anual en el reglamento de régimen interno, como la cuota anual es una competencia de la Asamblea, es decir, la Asamblea la que fija esa cuota anual, pues aparecerá en el reglamento de régimen interno, la cuota está, luego iremos a la cuota está fijada en tanto. Bueno, pues se le enviará en la documentación inicial, oye, le confirmamos que la cuota anual, y eso quedará por escrito, en este momento está establecida por acuerdo de asamblea en tanto dinero al año. Y se paga de esta manera. Los horarios de atención personal de la asociación para que los conozca y otros datos que se consideren imprescindibles por la asociación. ¿Vale? Y por tanto, la asamblea dice, pues esto tiene que enviarse a todas las nuevas personas que se incorporan en el momento en el que se incorporan. ¿Vale? Documentación que se le enviará sí o sí porque el acuerdo dice que se le tiene que enviar. Obviamente los estatutos,
el reglamento de régimen interno y otros documentos y comunicaciones vigentes que la asociación considere que hay que poner en marcha o entregar. Pues, por ejemplo, el plan de convivencia del centro. ¿Vale? O una serie de circulares que la asociación hizo y que considera que es de especial importancia para todas las personas asociadas que se incorporen, que conozcan esas circulares existen y que hay una serie de funcionamientos o lo que fuere. ¿Vale? Pues lo tenemos recogido y ya la asociación está obligada, las personas que gestionan la asociación están obligadas a hacer caso de todo esto y a enviar estos documentos, puesto que existe acuerdo de asamblea. No es algo opcional, sino que es algo obligatorio, pero está recogido. Todo lo que no esté recogido, pues no es obligatorio, obviamente. Bajas, cuando tenemos bajas, bien sean solicitadas por parte de las personas que componen, que forman parte de la asociación, o porque se produzcan desde la asociación, que es por la vía de la expulsión, ¿no? Bueno, tiene que haber una existencia de una hoja de comunicación de baja, porque, como sabéis, hay una serie de supuestos en las que se puede uno dar de baja, y es porque firmo una solicitud de baja, es decir, comunico mi baja igual que el alta, o mi hijo, mi hija deja de estar escolarizado en el centro porque ha terminado estudios o porque me voy del centro, en el momento en el que ya no tiene hijos escolarizados, causa baja de oficio de la asociación, ¿vale? O porque haya un procedimiento por el que la baja será efectiva porque desde la asociación se vaya a ello. Y ahora entro en esto. Cuando se tendrá que indicar en este reglamento cómo es el procedimiento en el momento en el que la baja será efectiva. Es decir, necesitas este documento, que también figurará como anexo, entregarlo por esta vía, nosotros recibiremos ese documento y desde ese momento la baja está solicitada y es efectiva, ¿vale? Pues esos cauces oficiales hay que reflejarlos en este documento. Y digo será efectiva porque, como veis abajo hay una nota, la baja no se puede negar, igual que es un acto voluntario asociarse, es un acto voluntario dejar de asociarse, ¿vale? Y por tanto no se puede negar, siempre que se comunique oficialmente. No vale aquello de, yo me doy de baja, bueno, pues dámelo por escrito. Con que te lo diga, no. Dámelo por escrito, porque yo como asociación no puedo darte de baja simplemente porque tengo una obligación documental. ¿Vale? Y tú mañana me puedes decir, oye, ahora estoy de baja y no tienes ningún documento que yo te haya firmado, porque aquello fue un comentario en el aire. No, no, dámelo por escrito. Y por tanto tiene que estar. Pero una vez que te lo ha comunicado oficialmente, no es una opción decir, pues no te admito la baja. No, la baja, igual que el alta, se tiene que admitir. El procedimiento para seguir, cuando vayamos a hacer que una persona pierda la condición de persona asociada por iniciativa de la asociación, que será aquellos casos en los que se apliquen supuestos indicados en los estatutos. Por ejemplo, por incumplimiento de obligaciones económicas, y luego vamos a entrar en las cuotas, no me extiendo ahora en esto, por incumplimiento grave y reiterado de los estatutos y de los acuerdos de la asociación, por conducta incorrecta, o por desprestigiar a la asociación con hechos o palabras que perturben pues, la convivencia interna de forma grave, ¿vale? Por supuesto, ¿qué trámites tendrá que seguir la Junta Directiva previos a la exposición del caso para el acuerdo de asamblea de expulsión? Es decir, la Junta Directiva, antes de llevarlo a una asamblea, como que una asamblea que se convoque, que aparezca un punto en orden del día de bajas de asociados y se diga, a esta persona la queremos expulsar de la asociación porque ha pasado esto o está en este supuesto. Bueno, la Junta Directiva tendrá unas obligaciones previas, entre otras, por ejemplo, intentar mediar, buscar soluciones, revisar si el incumplimiento económico no es algo que la familia haga de forma deliberada, sino que tiene a lo mejor una situación económica puntual o no tan puntual que le impida a lo mejor afrontar esas obligaciones económicas, y tendremos que valorar, igual que las federaciones y las confederaciones valoran la situación de sus asociaciones o sus federaciones incorporadas. Si en un momento determinado tienen dificultades, pues hay mecanismos para ayudarlas a que puedan mantenerse en la organización sin echarlas a la primera de cambio. Una situación económica delicada, pues lo que hay que hacer es ayudar. Ahí es cuando precisamente tenemos que hacer una mayor presencia y no al contrario. Por tanto, la Junta Directiva debe buscar mecanismos para llevar la expulsión de una persona asociada a la Asamblea sea el último de los recursos y haya unos pasos previos que hacer, ¿no?
Luego la Asamblea, por supuesto, si llega allí, pues escuchará los argumentos que se ponen encima de la mesa por parte de la Junta Directiva, tiene la obligación de escuchar a la persona que se quiera expulsar si es que quiere pronunciarse y luego tomar la decisión que considere oportuna, ¿vale? Pero esta hoja de comunicación de baja o estos supuestos en los que la asociación actúa en base a los estatutos para que alguien se pueda expulsar de la asociación, conviene que estén recogidos en cuanto a esos mínimos a garantizar. Cuotas. Las cuotas, que es el importe, lógicamente, esto es una obviedad, fijado de la cuota anual, se fija en asamblea, como decía antes, se modifica por acuerdo de esta y debe figurar en el reglamento de régimen interno en cuanto al importe anual y a cómo se paga y al plazo ordinario por el que se debe, en el que se debe abonar la cuota en cada curso escolar. Si no tenemos un plazo fijado de pago, un plazo ordinario de pago, la cuota se puede fijar durante todo el curso. Y claro, si se puede, perdón, se puede pagar durante todo el curso. Y claro, si se puede pagar durante todo el curso, la asociación no tiene elementos para negar derechos, descuentos o tal, en tanto que tiene plazo para pagarla. Y por tanto yo no tengo posibilidad de restringir esos derechos aún no habiendo cobrado la cuota. Y por tanto es importante tener este plazo. ¿Por qué? Porque porque además es que estas cuotas que se pueden pagar durante todo el curso, a lo mejor recibes esos beneficios, termina el curso y la cuota no se ha pagado. Y entonces, digamos que esto lógicamente es un agravio comparativo con quien ha pagado la cuota del primer día. Bueno, esto es fácil. Es decir, nosotros fijamos un plazo ordinario para pagar la cuota, por ejemplo, del 1 de septiembre, voy a volver a utilizar el mismo ejemplo de antes, al 15 de octubre. Dentro de ese mes y medio, si hay algún descuento o alguna cuestión que aplicar, yo la aplico. Fuera de ese periodo, yo ya no aplico los derechos porque en el reglamento de régimen interno he establecido qué derechos se pierden cuando la cuota se debe. Debo decir que en esta dinámica en la que parece que algunas asociaciones todavía siguen funcionando, porque todavía hay muchas que funcionan así, en el que parece como que damos de alta a los asociados todos los años otra vez y que todos los años tenemos que firmar hojas de alta, es una situación irregular porque no es así. Nosotros somos asociados desde el día que nos damos de alta y dejamos de serlo cuando se dan los supuestos y si no lo somos, pues terminamos el curso anterior que nos dimos de alta el año pasado y pagamos la cuota del curso pasado. ¿Este año somos personas asociadas? Por supuesto, estamos en el listado. Llega el 1 de septiembre y lo único que tiene que ocurrir es que yo tengo que pagar la cuota del año siguiente, como pasa en cualquier otro ámbito de la vida. Y si no quiero que esa cuota me llegue, me tengo que dar de baja. Y si me llega pero no la pago, pues tengo una consecuencia directa y es que me pueden echar de esa asociación, no solo de madres y padres, sino deportiva, política, sindical o de donde fuere. ¿Vale? Entonces, no es una rara avis en las asociaciones de madres y padres, es el funcionamiento habitual. Entonces, nosotros tenemos este periodo de pago, simplemente se le comunica a las personas asociadas del año anterior que siguen siéndolo este año. La cuota de pago de la cuota de este año está ya a vuestra disposición para ser abonada y os recordamos que el periodo de pago acordado es de tal a tal fecha. Quien ha pagado durante esa fecha, perfecto. Los nuevos asociados, si tienen que pagar la cuota, pues estarán en esos plazos también. Cuando pasa ese periodo, a diferencia de si no tenemos un periodo de pago, que entonces la deuda se considerará cuando llegamos al curso siguiente, cuando nosotros pasamos el plazo que hemos fijado, al día siguiente la cuota ya no está en periodo de pago, la cuota ya está en formato deuda. Y por tanto, el reglamento de régimen interno puede y debe establecer qué es lo que pasa cuando se ha superado el plazo de pago sin haberlo abonado. No necesariamente la expulsión de ese momento, no estamos hablando de esto, estamos hablando de derechos que automáticamente empiezan a perderse. Por ejemplo, y esto es opcional, es decir, que pueden estar todas o una o las que queráis, o incluso algunas, por supuesto, que no estén aquí, siempre que no vayan en contra de la legislación vigente. Por ejemplo, el voto en las asambleas. El de voz, el derecho a voz, no se puede perder nunca hasta que se causa la baja definitiva. Incluso, como decía antes, en esa asamblea en la que vamos a expulsar a una persona asociada, tiene derecho en esa asamblea a exponer sus argumentos por los que no debe ser expulsada o expulsado. Una vez que se le ha expulsado, sí ya pierde todos los derechos, incluyendo el de voz. Pero el de voz nunca se puede limitar, aunque tenga cuotas pendientes. El de voto sí. El de voto puede ser un derecho que solamente podrán ejercer todas aquellas personas que estén al corriente de su cuota pagada.
Y se puede establecer además que ese pago de la cuota deberá de estar al día, en el caso de las asambleas, por ejemplo, con un plazo previo anterior mínimo de 10 días a la celebración de una asamblea. De manera que si paga la noche de antes, bueno, pues ya estamos en un supuesto en el que has pagado tarde y a lo mejor no tienes derecho. O se puede decir, para no entrar luego en discusiones a veces un poco estériles, en un ambiente en el que lo que queremos es favorecer la máxima participación posible, pues tendrá que estar abonada antes del inicio de la asamblea que está convocada. Y lo paga antes, aunque sean 10 minutos antes, pues ya está. Estás en el censo y listo. Porque nosotros vamos a aprobar un censo, tenemos un censo de asociados y asociadas, y en ese censo, para esa asamblea, convocada de forma ordinaria o extraordinaria, pues tendremos allí la relación de las personas que tienen derecho a voz y que tienen derecho a voto. Y si alguien no tiene derecho a voto, figurará. No tiene derecho a voto. Y listo. Pero eso, lógicamente, tiene que estar recogido porque si no, no vamos a poder impedir el derecho a voto aunque tenga deudas. ¿Vale? Servicios que preste la asociación. Por ejemplo, pues no sé, hay alguna asociación que conozco que cuando llega el periodo de la declaración de la renta, pues hay personas que saben cómo hacerlas y a las familias que tienen más dificultades con este tema, pues les prestan un servicio gratuito para ayudarles a confeccionar su declaración de la renta. En muchos casos es simplemente seguir un borrador que ya está en Hacienda, pero hay familias que todo esto todavía les cuesta trabajo. Bueno, pues hay un servicio. Este servicio se presta de forma gratuita para todos los asociados y asociadas, pues el que esté, por ejemplo, con la cuota en deuda, pues este servicio no tendrá posibilidad de disfrutarlo, ¿no? O descuentos en actividades, que es lo más habitual. Las actividades principalmente para los menores, pero no solo para los menores, sino también para los adultos, se pueden organizar y se deberían de organizar, porque esto sí que es un salto cualitativo cuando una asociación de madres y padres realiza actividades para padres y madres con sus hijos e hijas, o incluso en algún caso pudiera no ser alguna susceptible de no ser así, pero vamos, lo habitual es que en estas asociaciones, si hay actividades para los adultos, pues de alguna manera tengan relación con las actividades para los menores, o hay actividades paralelas, es decir, tenemos por un lado una actividad con los padres y madres y otra a la vez para que puedan estar en ella para sus menores. Bueno, pues estos descuentos que se pueden aplicar, pues si tienes la cuota ya se debe, pues no se aplicarán y se recuperarán los descuentos cuando tú pagues la cuota, y ahora voy a eso, pero de momento, por acuerdo y como figura en el reglamento de régimen interno, desde el momento en el que has superado el plazo de pago, los descuentos no se te aplican. Cualquier otro que en un momento determinado consideréis que puede quedar limitado por el hecho de no tener la cuota pagada. ¿En qué momento se recuperan los derechos perdidos al abonar las cuotas pendientes? Pues eso deberá de recogerse para no tener problemas, por lo que antes decía. Oye, te pago la cuota ahora que es 1 de febrero, pero es que, claro, los descuentos de todo el curso, pues me los hacéis o me los devolvéis el dinero, que no. O sea, el reglamento de régimen interno establece que tú, si paga, en el momento de pagar la cuota, fuera del periodo de pago establecido, en el momento en el que la pagas, desde ese momento recupera los derechos y se te vuelven a aplicar los descuentos, pero no con efecto retroactivo. ¿Vale? Si hay una existencia de minoración o exención en cuotas de la segunda alta de la misma unidad familiar, pues debe de recogerse en el reglamento de régimen interno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, como decía antes, el derecho de asociación es individual, ¿vale? Y por tanto, si es individual, tenemos que tener claro que en un momento determinado esa persona se ha dado de alta, paga su cuota y tendrá a lo mejor una pareja que tenga, sea madre, padre o tutor legal. Si no es madre, padre o tutor legal, aunque pueda hacer las funciones, pues a lo mejor podemos tener limitaciones porque podamos entender que esto no debe de operar igual y es lógico, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos asociando madres, padres y tutores legales y es discutible si alguien que ejerce como madre o padre puede o no estar dado de alta en una asociación. No es discutible en el censo del centro. Si no es padre o madre con la patria potestad o tutora legal que tenga patria potestad, no puede estar de alta. Aquí normalmente
funcionamos por extensión a todo el núcleo familiar y no entramos en las circunstancias internas. Si nos dicen que es el padre o la madre, pues es el padre o la madre, no entramos en más. ¿Vale? No tenemos por qué entrar a fiscalizar nada ni a tomar decisiones en base a las situaciones internas de las familias. Pero es verdad, si se da de alta la primera y nos comunican que hay una segunda, siempre que sea madre o padre o tutor legal del menor, se podrá dar de alta. Y si se da de alta también, pues tendrá teóricamente una segunda cuota, ¿vale? Y tendrán 2 votos, cada uno ejercerá el suyo, en algunas cosas serán votos coincidentes y en otras, ¿qué ocurre? Serán votos que incluso se puedan contrarrestar porque uno piense una cosa y el otro la contraria, ¿vale? Y ambos tendrán derecho a voto. Si no, si solamente hay uno de alta y hay una cuota, hay un voto. Pero aquí si hay 2 altas y 2 cuotas, habrá 2 votos. Claro, también surge el tema de, bueno, y si tengo 2 cuotas en la misma unidad familiar, como solo le aplico descuentos a los menores una vez, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues la asociación puede, si quiere, acordar una minoración o una exención de cuotas de esa segunda persona que es de la misma unidad familiar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues acordamos que la segunda persona de esa misma unidad pague solo el 50% de la cuota, o pague un céntimo, o no pague nada, esté exento al 100%. Esto no genera agravio comparativo con las familias monoparentales o monomarentales. ¿Por qué? Pues porque el primer asociado siempre paga lo mismo. Es el segundo asociado el que tiene descuentos, o pudiera llegar a tenerlos si es que sí se acuerdan. Y tiene 2 votos, pues sí, porque son 2 personas, igual que en el censo del centro, si hay 2 adultos que son madres y padres, votan los dos, y cuando es una familia de un único adulto, pues solo vota uno. Y esto no es ni bueno ni malo. En todas las elecciones pasa, es así. Son derechos individuales y se ejercen de forma individual. Sí habría un agravio comparativo si, por ejemplo, acordamos que paga el 50% cada uno, porque entonces esos asociados tienen los mismos derechos pagando el 50%, mientras que la persona que es monomarental o monoparental tiene que pagar el 100% de la cuota. Por tanto, cuidado con esto, 100% siempre el primer asociado o asociada y minoración o exención en todo caso en el segundo de la misma unidad familiar. Ojo, si son unidades familiares diferentes, se puede llegar a acuerdos también, en el caso, por ejemplo, de las familias que están separadas y no conviven, pero ya estamos hablando de 2 unidades familiares. Y ahí lo normal es que si ambos quieren ser, lo que tienen todo el derecho, siempre que no hayan perdido la patria potestad por sentencia judicial, pues entonces nosotros lo que haremos será aplicar un alta y una cuota a cada uno, porque son unidades familiares distintas. ¿Pudiera aplicarse exenciones o minoraciones? Pues si la Asamblea lo acuerda, por supuesto, no hay nada que lo impida, pero no suele ser lo habitual. Funcionamiento de asambleas generales, y voy a ir acelerando porque si no nos vamos a quedar con escaso tiempo para que intervengáis y me interesa mucho que podáis, es lo lógico, que tengáis esa participación. Mirar, hay que poner un plazo tope previo a las asambleas, como decía antes, para tener las cuotas pagadas y con ello tener derecho a voto. ¿Vale? Un plazo mínimo previo para aprobar el listado de personas asociadas con derecho a voz y voto, es decir, si vamos a dejar participar a las personas que se hayan inscrito previamente, por ejemplo, acreditarse previamente, pues si se estipula que tiene que haber una acreditación previa por el camino que sea, pues eso se tendrá que dejar claro que existe este mecanismo y si hay un modelo de acreditación, pues figurará como anexo. Una vez que nosotros tenemos acreditación o directamente consideramos acreditados inicialmente a todas las personas por el simple hecho de ser personas asociadas, eso figurará en un listado, ¿vale? Y ese listado se aprobará por la Junta Directiva. Este es el listado cerrado a fecha de 5 días antes o 48 horas antes. Bueno, pues si ese plazo mínimo se establece, debe de quedar reflejado. La forma de poder ejercer el derecho en los casos que se admita, por ejemplo, el tema de la posibilidad de delegar el voto, que esta delegación tiene que estar contemplada en los estatutos. ¿Vale? Delegar el voto es que yo, como persona que tengo derecho a voto, dejo que vote otra persona. ¿Vale? Puede contemplarse la delegación de voto también en cuanto a una persona que convive, pero ahí no estamos hablando de delegar el voto, ahí estamos hablando de sustituir, y ahora voy a ello. Cuando tú delegas el voto, se lo delegas a otra persona asociada que es de otra unidad familiar. Por tanto, para que esta delegación sea posible, debe estar contemplada en los estatutos. Pero una vez que tú lo contemplas en el estatuto que se podrá delegar el voto,
y ajustándote a lo que se diga en los estatutos del alcance de esa delegación, que puede ser, por ejemplo, que no podrá acumular la persona a la que se le delegan los votos más allá de su propio voto más 2 votos delegados, por ejemplo, para evitar que pueda acumular 30 votos en una asamblea en la que a lo mejor hay 37 personas y por tanto vamos a hacer lo que esta persona que tiene allí 30 votos en su poder diga, ¿vale? Habrá que explicar cómo se ejerce esa delegación de voto, los cauces para delegar el voto y si existe, que deberá existir, un documento de delegación, otro anexo. ¿Vale? Diferentes, por ejemplo, la sustitución. Si yo soy asociado, madre del centro educativo, y en un momento determinado no puedo ir y puedo firmar una autorización porque se contemple, y el reglamento de régimen interno así lo recoge, que podrá ser sustituido si es la madre por el padre, si es el padre por la madre, etcétera, etcétera. Esto no es delegar el voto, es sustituir, pues como la entendemos de la misma unidad familiar, esa sustitución se podrá realizar siempre que se comunique de los cauces que se establezcan y siempre que se comunique con los plazos que se establezcan. ¿Vale? Esto, la sustitución no es necesario que aparezca en los estatutos, la delegación de votos sí. ¿Vale? De hecho, la sustitución es mejor que no aparezca en los estatutos y que aparezca simplemente solo en el reglamento de régimen interno. La junta directiva, lo mismo. Si existen cargos específicos entre los vocales, especificarlos, indicar sus funciones. No cometáis el error de ir a modificar los estatutos para que ahora que tenemos mucha participación y que en la junta directiva somos 14 y que vamos a repartirnos las funciones, que todo eso está muy bien, vamos a poner en los estatutos que tenemos el vocal de festejos, el vocal de relaciones con el ayuntamiento, el vocal de relaciones con las cortes, lo que se os ocurra, ¿vale? El vocal de fiestas, ¿vale? Todo eso lo podéis acordar en asamblea e incluso en junta directiva para repartir vuestros cargos en un momento determinado. Pero si es simplemente una organización interna de la junta, pues la junta estará funcionando en base a tú te vas a encargar de esto, el otro se va a encargar del otro, pero si van a existir cargos específicos establecidos con carácter ordinario para mantenerlos en el tiempo, pues habrá que decir cuáles son y habrá que indicar qué funciones expresamente se le atribuyen, que no sean funciones dadas por estatutos a los cargos orgánicos. ¿Vale? Es decir, no podrá asumir funciones que no le corresponden. Pero fuera de eso, pues si va a tener una competencia para ir a reuniones de determinado perfil dentro de la zona, porque va a ser la persona encargada con relacionarse con entidades externas al centro, siempre que alguna, bueno, pues si esto se establece, que figura en el reglamento de régimen interno. Porque si lo modificáis en los estatutos, es ir al registro de asociaciones, cambiar los estatutos, pagar las tasas. Si mañana esta participación desaparece y esos vocales ya no los podemos, esas vocalías específicas ya no las podemos cubrir, tenemos un problema porque tenemos un incumplimiento estatutario. Si en lugar de los estatutos está en el reglamento de régimen interno, igual que acordamos ponerlos en marcha, acordamos que desaparecen todos o uno o dos o los que sean, o que creamos uno nuevo con la facilidad de acuerdo de asamblea recogido en el reglamento de régimen interno y listo. El funcionamiento interno obligatorio que desde la asamblea se obliga a la Junta a tener. Por ejemplo, periodicidad de reuniones. La asamblea dice, pero sí, pero es que la Junta se tiene que reunir una vez al mes presencialmente mínimo. Bueno, pues si eso es así y la asamblea acuerda eso, ese cumplimiento tendrá que ser obligatorio como mínimo, podrá ir a más. Formato admitido para reuniones presenciales, virtuales, mixtas, tal, de la Junta. Porque en los estatutos la posibilidad de reuniones virtuales hay que hacerla constar expresamente, igual que lo del voto delegado. Si no figura expresamente la posibilidad de realizar reuniones virtuales, se tienen que hacer por defecto todas presenciales. Me refiero a las convocadas de forma ordinaria en base a los estatutos. No me refiero a una reunión informativa o una reunión formativa como puede ser esta, que obviamente tiene una amplitud mayor y que se trata de fomentar la participación. Si mañana la junta directiva convoca a todas las familias para contarles a todas, con independencia de que estén asociadas o no estén asociadas, a una reunión para explicarles problemas que pueda haber pues, en el patio, o convoca solo a las personas asociadas para esa misma explicación, es una reunión informativa, nada impide que esa reunión informativa pueda ser virtual, pero las establecidas en los estatutos o figuran en los estatutos que se pueden hacer virtuales o solamente se podrán hacer presenciales. Y en el caso de que nosotros establezcamos que puede haber una situación mixta, pues eso sí se puede recoger perfectamente en el reglamento de régimen interno. Pues mirad, se podrán hacer de forma mixta o no, o sí, o serán solo virtuales o solo presenciales. Bien.
los acuerdos que tengáis los recogéis. Cauces y procedimientos para resolución de conflictos, que por un lado puedan ser resueltos por la Junta Directiva, que normalmente son conflictos entre asociados o tal, o que deban elevarse a la Asamblea por su gravedad o porque sean conflictos con la propia Junta Directiva. Claro, cuando un asociado o asociada tiene conflictos con la Junta no puede ser juez y parte. Por tanto, tendrá una obligación inicial de intentar solucionar lo que está pasando para que ese conflicto se resuelva amistosamente, pero si no es posible, deberá elevarlo a la Asamblea. Bueno, pues qué cauces y procedimientos, plazos, si existe una comisión de conflictos, si no, y si existe, cómo funciona. Pues todos estos cauces que nos hemos dado y que hemos acordado tener deberán estar recogidos. Obligaciones documentales y contables, indicar los plazos para la presentación a la Asamblea de los 4 documentos que sí o sí tienen que estar aprobados en la Asamblea para que la responsabilidad sea de la Asamblea y no solo de la Junta Directiva. Y no es una cuestión menor, es importante. Las cuentas cerradas del ejercicio anterior, una vez que las finalizamos y las cerramos, la memoria de gestión que está vinculada a esas cuentas cerradas, presupuesto del ejercicio en curso y el plan de actividades vinculado al presupuesto. Estos 4 documentos se tienen que tener, pero los plazos en los que se aprueban normalmente están acordados en la Asamblea y no aparecen en ningún documento. Pues los estatutos, desde luego, no. Pues estaría bien que aparecieran esas fechas, esas horquillas de tiempo en el que deben de estar presentados a Asamblea y aprobados. Los 4 documentos, estos, abarcan desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ya sé que normalmente muchas veces informamos sobre el curso escolar, sobre las cuentas del curso escolar y sobre el plan de actividad del curso escolar, ya, pero luego hay una obligación legal de tener esos 4 documentos aprobados y esos documentos abarcan periodos fiscales del 1 de enero al 31 de diciembre. Es fácil hacerlo, ¿eh? Simplemente luego hay que agrupar el último semestre, perdón, el segundo semestre de un curso con el primer semestre del siguiente y entonces tenemos todo lo de un año. Esto es fácil, no es difícil, aunque a priori pueda parecer un lío que se nos viene encima. Indicar procedimientos para el tratamiento de datos personales que tienen que ser coherentes con la Ley Orgánica de Protección de Datos, por ejemplo, que si hay procedimientos internos para la elaboración de determinada documentación, o, en fin, cualquier cosa que hayáis acordado de cómo hacer el tratamiento de datos personales, que tiene que ser, digo, coherente. No podéis tomar acuerdos que vayan en contra de la legislación. Y luego mecanismo de difusión de información externa, interna y externa, es decir, qué tipo de documentación se va a enviar a todos los asociados y asociadas, porque luego esto también genera problemas. Me llega mucha información, me llega poca, me llegan cosas que no me deberían de llegar. Bueno, pues si hay acuerdos en base, por ejemplo, se difundirá todo lo que llegue que tenga que ver con educación, o se difundirá toda la información que llegue, o se difundirá toda la información que llegue interna y que nosotros, por supuesto, internamente también generemos respecto de educación. Mañana nos llega una convocatoria de servicios públicos, ¿las vamos a difundir? Sí, no, o no sé. O todo lo que no tenga que ver con educación, cada uno que se informe por donde quiera, pero la asociación no va a entrar. Pues si esto es así y hay acuerdos respecto de esto, se debe de recoger el reglamento. Y en el caso de que haya que filtrar la información, sobre todo la externa que nos llega, pues qué filtros se aplicarán y cuáles son las vías por las que luego esta información se difundirá. Si es información externa, se difundirá solo por correo electrónico o también por WhatsApp, no sé, los mecanismos y los acuerdos que hayáis tenido, ¿vale? Actividades. Procedimiento para contratar las actividades que la asociación ponga en marcha y contrate a terceros y cómo se revisan anualmente estas actividades. Si hay una revisión anual, quién o cómo se hace esta revisión. La obligación de que exista un listado actualizado de actividades de los responsables. No es que en el reglamento de régimen interno recojamos el listado de las actividades y de los responsables, no, eso, que exista ese documento y cuando exista, anexo. Participación en una actividad, forma y cauce para solicitar cómo se participa en una actividad. Hay una hoja de alta de actividad que es propia de la asociación, porque si se dan de alta directamente a la empresa de extraescolares, lógicamente nosotros no tenemos simplemente recoger el reglamento de régimen interno, que el alta se producirá solicitándolo directamente a las empresas extraescolares de cada actividad que se ponga en marcha. Pues bien, pero si hay un cauce para hacerlo a través de la asociación, pues que aparezca. Criterios de admisión que se aplican. Ojo con esto, que no podemos excluir a los menores de hijos, de familias que no sean asociadas, ¿vale? La legislación nos obliga a que las actividades estén ofertadas a todos los menores del centro educativo. Otra cosa es que luego haya criterios de admisión porque tenemos más oferta y resulta que no tenemos tantas plazas, ¿vale? Y por supuesto será distinto que la persona
la cuota sea X, no sé, 30 euros, y luego los hijos e hijas de las personas asociadas, en lugar de 30, pagan 27 o 25, porque el resto queda asumido por la asociación. Pues perfecto. Pero el criterio de admisión no puede ser, eres asociado, entras, no eres asociado, no entras. Ese no es un criterio de admisión válido. Así que esto genera problemas en algunas asociaciones porque no se quiere funcionar así, pero es que la legislación es clara en ese sentido. La prioridad al adjudicar las plazas disponibles, qué prioridad en base a esos criterios de admisión se establece, igual que, por ejemplo, en la normativa de admisión en escolarización hay unos criterios y unas prioridades. Y en el caso de que exista empate, qué criterio de desempate se va a poner en marcha, por ejemplo, pues un sorteo o lo que sea, el criterio que se establezca. O en caso de empate, pues se verá quién tiene más puntuación o valoración en el criterio de admisión X, el que sea. Bueno, lo que funcione. ¿Qué ventajas en las actividades para personas asociadas y sus hijas, hijos, familiares tenéis? Por ejemplo, pues a las personas asociadas existe un acuerdo de que se les hace un descuento de 3 euros en cada actividad, con carácter lineal. No es lo más aconsejable porque no es lo mismo descontar 3 euros una actividad de 30 que una actividad de 15, pero bueno, pudiera ser un criterio. O el 10% de la cuota o lo que fuere, ¿vale? Procedimientos aceptados para el cobro de las actividades. ¿Cuáles son los mecanismos por el que tú me puedes pagar? Me puedes pagar solamente por transferencia, o me puedes pagar en efectivo, o me puedes pagar por Bizum, o me puedes pagar los que sean, y estén acordados que se van a usar. La expulsión de una actividad, y esto sí es muy importante, situaciones que darán como resultado la expulsión de una actividad de un menor o de un adulto, cómo se comunicará esa expulsión y el plazo para presentar alegaciones por la persona o la familia afectada por esa expulsión, decisiones sobre cuotas abonadas o pendientes. Es decir, si yo te expulso y a partir del día 1 de marzo tú no puedes volver a esta actividad, o tu hijo o tu hija no puede volver a esta actividad porque ha pasado lo que sea, pero tú habías adquirido un compromiso de cuotas durante todo el año y te la pasamos mensualmente, pues el efecto será que dejes de pagar justo a partir del siguiente mes, y a partir de ahí las cuotas, aunque hubieras firmado una hoja de alta y un compromiso de pago, quedas fuera y ya no se te van a girar recibos, por ejemplo. O si pagó una cuota de esa actividad por toda la actividad y la actividad dura, no sé, por ejemplo, 5 meses y resulta que hay que expulsarlo al segundo, si se le devolverá el dinero de los 3 meses restantes o no. Y esto conviene que quede marcado. Y puede ser que no, porque puede ser que esos costes se hayan cobrado esos importes precisamente para que la actividad pudiera funcionar y pudiera ser pudieran ser sufragados sus gastos, y si devolvemos dinero incurrimos en pérdidas. Si esa persona ha provocado una expulsión por incumplimiento de las normas, pues no debería ser la asociación la que generara, la que tuviera un problema a partir de ese momento, sino la persona que ha generado el problema es la que tendrá que asumir las consecuencias. Por tanto, puede haber acuerdos en cualquiera de los sentidos, pero el acuerdo tiene que estar recogido. Situaciones que darán como resultado la finalización anticipada de una actividad. Es decir, no es aquello de, uy, esta actividad va muy mal, nos la cargamos. Venga, oye, que ya no se va a seguir haciendo. Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de derechos de las personas afectadas por una finalización anticipada, y habrá que decirles, habrá que establecer cómo funcionamos si vamos a cancelar anticipadamente una actividad. Qué derechos van a mantener o van a perder, qué plazos de preaviso habrá que tener para comunicar la finalización anticipada. Es decir, pues no se podrá dar de baja, o sea, se tendrá que comunicar, y la actividad no se podrá finalizar hasta 15 días después de haber hecho la comunicación. ¿Por qué? Porque las familias necesitan también un tiempo para buscar alternativas a la actividad que finalizamos. Y los efectos sobre las cuotas abonadas o pendientes a futuro. Lo mismo que antes, ¿no? Si paramos la actividad, ¿qué hacemos? Devolvemos parte de la cuota, que en este caso tendría mucha más justificación porque es una decisión nuestra y no algo que se haya provocado por la persona. En fin, esto conviene recoger. Vale, es unas 11:15 ya, pero era mucha información. Y ahora, dudas que tengáis, por favor, a por ellas. Tú moderas. Yo no tengo prisa especialmente, ya sé que teníais planteado 1 hora y media, pero yo no tengo prisa, es decir, que por mí nos podemos quedar, si no con todas las personas, sí con aquellas que quieran quedarse. Por supuesto, a partir de este momento la presentación que habéis visto os puede servir de guía, y nada, en breve momentos las tendrá, nada más que termine la reunión con Fapacal, para poderla difundir y distribuir. Cualquier duda que pueda surgir durante estas semanas hasta que nos volvamos a ver
Si necesitáis solucionarla, no esperéis hasta el final si queréis tener una respuesta más inmediata. Si la hacéis llegar a Confapacal, me la pueden enviar y yo me comprometo a responderosla lo más rápido que pueda, ¿vale? Para que podáis avanzar y no quedaros estancados en algo hasta que nos volvamos a ver dentro de unas semanas. Y ya, el tiempo es vuestro. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo creo que la manera que hacemos es levantando la mano. Siempre que nos dé tiempo, pues es mejor atendemos de manera directa y luego ya pasaríamos al chat. Lo que no dé tiempo y quede ahí pendiente en el chat, pues te lo hacemos llegar e intentamos darle una respuesta por escrito a través del correo electrónico. Así que voy pasando la palabra, ¿vale? Javier Rodríguez. Hola, no soy Javier, soy Carmen de Zamora. Vale. Perdona, sí, es que algunos entran con el perfil de los hijos. Hola, José Luis. Bueno, ya nos conocimos hace tiempo. Muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy clarificadora y yo por lo menos me he dado cuenta de la cantidad de cosas que estamos haciendo mal. Pero bueno, lo importante es ir aprendiendo. Claro. Yo te quería preguntar que creo que te he entendido que tenemos en las actividades extraescolares tenemos que admitir a todos los niños, aunque no sean socios, aunque podamos establecer una prioridad. ¿Eso es así aunque la actividad que hagamos sea después de las 6, o sea, del periodo lectivo, cuando es jornada única? O si la hacemos un sábado, ¿tenemos que admitir a todos? Si tú haces las actividades en el centro educativo, la oferta tiene que ir dirigida a todo el alumnado del centro. Esto está establecido, reglamentos orgánicos de centro, decreto de AMPAs, etcétera, etcétera, es así. No podemos excluir a nadie. Otra cosa es que nosotros, lógicamente, si podemos establecer, y esto hay que hablarlo con las empresas extraescolares que a veces funcionan mal en cuanto al cobro de las cuotas, les dicen, cuota de asociado 17, cuota de no asociado 21, no es así. Esto está mal. Así que las empresas extraescolares les funcionan bien porque eso les clarifica la información a trasladar, pero no es así. Es decir, cuando tú haces una actividad, sumas todos los costes que tienes para ponerla en marcha. Y supongamos que esa actividad a ti te da de costes 600 euros y vas a tener 20 menores. Pues divides y sale a 30. Entonces, el coste de la actividad son 30 para todos, asociados y no asociados, porque tú la ofertas con ese importe. Ahora bien, luego a los asociados o asociadas, tú tienes un acuerdo con la empresa y solamente se les va a cobrar 27, 25, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque ese acuerdo está. Y entonces, en ese momento, lo que se hace es que ese importe no es un sobrecoste para los no asociados, sino que es un beneficio, un descuento para los asociados. Primero, eso ayuda a visibilizar la importancia y las ventajas de estar, ¿vale? Porque yo tengo un descuento por estar en el AMPA, no lo tengo. Un descuento. No es que los otros paguen más, no, es que yo tengo un descuento, tengo un beneficio. Esto es muy importante porque la forma en la que recibimos la información también nos hace, sin darnos cuenta, asociar determinadas cosas, ¿vale? Y después, como nosotros no podemos encarecer porque eso no voy a utilizar legal porque nada es ilegal hasta que una sentencia judicial no diga que es ilegal. Si es irregular, ¿vale? Como es una situación irregular porque va en contra de lo establecido en las normas, no debemos de funcionar con recargos. Cuando llegue un padre o una madre no asociado y dice me estáis haciendo un recargo sobre la actividad, podrá interponer una queja porque no se puede. Ahora, lo que no puede es quejarse porque haya descuentos. Porque si yo tengo asociados y les hago descuentos, pues es que yo lo asumo como asociación. ¿Cómo lo asumo? Internamente con las empresas extraescolares, eso ya es un acuerdo interno. Cuidado con los retornos del dinero, aprovecho para decirlo, que vienen de las extraescolares de las empresas. Esto hay que hacerlo bien, porque eso puede tener implicaciones legales, incluso sanciones, porque cuando los retornos son muy elevados, se puede considerar desde Hacienda que estamos teniendo una actividad económica que nos da un ingreso extraordinario de renta no exenta y, por tanto, pudiéramos tener implicaciones tributarias, ¿vale? Incluso sanciones. Así que cuidado con esto. Si estáis en esa situación, por favor, como asociación, poneros en contacto con vuestras federaciones, con los servicios jurídicos para que os echen una mano para regular eso, porque hay que dejarlo bien reguladito para no tener problemas, ¿vale? Pero lo que sí es importante es esto que planteas, no podemos excluir. En los criterios, el criterio no puede ser de exclusión. O
Son criterios en los que yo digo, bueno, pues se podrán dar de alta en la actividad, como es una actividad pensada, por ejemplo, para alumnado de sexto, pues criterios de prioridad. Primero, alumnado de sexto. Después, en segundo lugar, el alumnado de quinto. Y después, no sé, ¿vale? Esos son criterios. Yo doy prioridad a los de sexto porque es una actividad que pienso, o quinto y sexto porque pienso que es para el tercer ciclo de primaria. Y luego, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo a lo mejor abro la mano si tengo pocas peticiones, pero si tengo muchas, criterio de admisión, hago prioridades y la prioridad es que primero van los del tercer ciclo. Cuando lleno las plazas se ha terminado. Si no, continúo con los que están en un criterio de prioridad distinto, ¿vale? Pero no puede ser asociados o no asociados. Por ahí el interés tiene que venir por los descuentos y las ventajas de estar asociado o no asociado. Ya sé que es una eterna discusión de si nosotros tenemos que estar cogiendo o no asociados por el tema económico. Ya bueno, pero es que tenemos pocas herramientas a veces para convencer y esta es una de ellas. Entonces, si yo como padre o madre la cuota de la asociación al año son 20 euros y resulta que todos los meses durante 8 voy a tener una diferencia de 5, pues 2 más 2 son 4 y ya está. No hace falta entrar en otros terrenos. ¿Que quiere pagar y no quiere ser asociado y va a pagar 5 euros más todos los meses? Pues oye, es una decisión libre, ¿vale? Ahora, no podéis excluir a los no asociados. Vale, entendido. Ojo, esto en menores, ¿eh? En adultos sí. Es decir, si hacéis actividades para padres y madres, por supuesto, ponéis en marcha una actividad para adultos porque son los asociados de la asociación y ahí solamente van los asociados padres y madres, ¿vale? Y aquí, cuando haces una actividad conjunta, adultos y menores, pues aquí sí que puedes poner exclusión, porque tú haces una actividad que es la principal, es la de los adultos, ¿vale? Y luego tienes una actuación para, con los menores de los que hacen la actividad, tener una actividad secundaria. Pero esto es una actividad secundaria, no es la principal. Si es la principal, no puedes excluir, ¿vale? Entendido, gracias. De acuerdo. Sí, siempre es algo que comentamos muchas veces, que a veces las AMPAs olvidamos que nuestros socios son los adultos. Paso la palabra a Sara Fedampa. Hola, José. A ver, ahora sí se me oye. Hola, José Luis, Sí. muchas gracias. Y bueno, gracias también a toda Confapacal y a la asistencia. Bueno, tengo muchas dudas que coinciden con algunas preguntas que veo que también están en el chat, ¿vale? Una sería es cuando tenemos la sensación de que está todo manga por hombro, por dónde empezar, incluido, por ejemplo, estatutos que han desaparecido de la faz de la tierra, dónde se puede recurrir a ellos o dónde podemos buscarlos. Y bueno, ¿te digo esta pregunta y luego te digo otra o cómo? Vale, pues mira, muy fácil. Sí. En muchas ocasiones, los últimos estatutos que llegaron a la Federación Provincial siguen estando archivados y, por tanto, lo primero es llamar a vuestra Federación Provincial y decir, oye, ¿tenéis copia de los estatutos? Porque cuando os dais de alta como entidades asociadas a una federación local, os exigimos a las asociaciones siempre una serie de documentos, bueno, pues los estatutos, no sé qué, el acta de haber acordado que os integréis en la federación local o en el caso de que sea, no es vuestro caso, pero en el caso, por ejemplo, de Madrid es autonómica. Bueno, da lo mismo, porque somos uniprovinciales, ¿vale? Pero a la federación en la que estéis integrados puede tener documentos. Si los tiene, pues que os mande copia y a partir de ahí puede tener copia de los estatutos, copia del acta fundacional que lo tenéis que conservar de por vida. Esto no se puede eliminar porque tenga una fecha de hace 40 años, eso tiene que estar ahí de por vida. Todos esos documentos que os puedan faltar, ahí. Si la federación nos los puede aportar, el registro de asociaciones sí. El registro de asociaciones tiene la última junta directiva que fue comunicada. A lo mejor no se ha vuelto a comunicar desde hace 8 años y aparecerá un certificado en el que aparezcan las personas de hace 8 años. Pues genial. En ese terreno yo no pediría el listado. Yo lo que haría sería, todo esto va con costes muchas veces. Cuando pides documentos, a veces presentas solicitud, esa solicitud lleva unas tasas. Pedir copia de documentos normalmente no, pero como la operativa que tienen los registros de asociaciones suele estar vinculado presentación de solicitud a pago de tasas, pues a veces, ¿vale? Bueno, si tú
le pides un certificado de la composición de la Junta y te dice que es de hace 8 años, pues es que no has avanzado nada, porque simplemente has pagado una tasa y te da un documento que no te vale para nada. Pues entonces, en lugar de pedir el documento, cogéis un certificado de la Junta Directiva actual y lo mandáis al registro de asociaciones para que lo registre. Eso arreglado. Y a partir de ese momento ya tenéis la Junta actualizada. Estatutos, documento del acta fundacional o tal, sí que se le puede pedir copia al registro de asociaciones. En teoría os lo tiene que facilitar sin coste. Otra vía que también por la que os puede llegar sin coste es a través del portal de transparencia de la comunidad autónoma en este caso, ¿vale? No todas las comunidades autónomas funcionan igual, ¿vale? Que no quiero que se me entienda que todas funcionan tienen el mismo funcionamiento, ni todos tienen el mismo alcance de transparencia, ¿vale? Por tanto, no me atrevo a aventurar hasta qué punto este canal es seguro al 100%, pero en principio, como los estatutos, todos los documentos de las asociaciones son documentos públicos, ¿vale? Siempre que el peticionario tenga interés y legitimidad real para pedirlo, pues se le va a facilitar. Es decir, los estatutos de una asociación, cualquier padre o madre del centro que los quiera conocer, los puede pedir. Y se puede dirigir al registro de asociaciones, se puede dirigir a partir del portal de transparencia para que le manden copia. Entonces, como asociación, dirigiros al registro de asociaciones o al portal de transparencia. Si en el portal de transparencia no hay costes, a día de hoy no hay costes. Si por la vía de registro de asociaciones veis que vais a tener que pagar una tasa, intentarlo por el portal de transparencia, que al menos en la Comunidad de Madrid tiene un mes para dar respuesta, ¿vale? Yo me imagino que allí funcionará de forma muy similar. Entonces, bueno, por ahí os van a llegar copias. Que las copias que os llegan son muy antiguas, ya digo, del documento fundacional no importa la fecha. ¿De los estatutos son muy antiguas? Pues a partir de ese documento veis en qué medida hay que actualizarlos y la actualización de los estatutos opera normalmente en los registros de asociaciones en el que yo le comunico a los registros de asociaciones qué artículos toco. Le digo, toco el artículo 4, toco el artículo 7 y la nueva redacción del 4 o del 7 es esta. Porque si no lo hacéis así y mandáis todos los estatutos como si fueran nuevos, el registro de asociaciones se va a leer desde la primera palabra hasta la última. Los va a revisar enteros. De esta manera, si solo tocáis un par de artículos, facilitáis el trabajo a la persona que tenga que hacer la revisión y además pues evitáis que estén revisando otros artículos que a lo mejor de la pura revisión pues entráis a lo mejor en una dinámica de que hay que tocarlo cuando no pensabais tocarlo. ¿Me explico? Vale, y la otra pregunta, por no solaparme con las otras preguntas de los compañeros, es cuando realizamos actividades extraescolares en las que puede participar alumnado de fuera de centro, ¿eso cómo lo podemos regular? Eso tenéis que poneros en contacto con el consejo, trasladarlo al consejo escolar, porque eso es una decisión que no le corresponde solamente a la Asociación de Madres y Padres tomar, ¿vale? Si nosotros queremos tener actividades, o bien van a través de la PGA y, por tanto, si están en la PGA, es en el consejo escolar donde hay que acordar que se admitirán alumnado de fuera del centro porque eso puede tener implicaciones en los seguros de registro civil, etcétera, etcétera, y las responsabilidades del propio centro respecto de menores que no son de la comunidad educativa del centro, pero que están allí en esas instalaciones, o si es fuera de los horarios de responsabilidad del centro y la autorización os viene por parte del ayuntamiento, del municipio donde estáis, porque os facilita los espacios y la apertura y tal, bueno, pues en la misma dinámica está claro que ahí cuando ya estáis haciendo una solicitud al ayuntamiento, tú ya le vas a comunicar qué tipo de actividad haces y si es una actividad solamente para alumnado o familias del centro o está abierta al entorno. Problema no hay, pero es verdad que en el caso de las que están en la PGA, el centro educativo tiene que pronunciarse a través del consejo escolar, ¿vale? ¿Y ahí podríamos obligar a que se asociaran? Las personas que no forman parte del centro educativo no pueden estar asociadas a la AMPA. No pueden. Vale, pues estarán asociadas en otra asociación. Y lo que sí que podéis es tener acuerdos entre asociaciones, de manera que yo puedo establecer que aplico mis descuentos a asociados de otro AMPA con el que yo tenga acuerdo de hacerlo en sentido recíproco, ¿vale? Es decir, que si por la razón que sea yo tengo un acuerdo con las otras asociaciones de madres y padres o con una asociación de vecinos o con lo que sea, que todos sus asociados, por el simple hecho de ser asociados a aquello, van a poder gozar de mis descuentos, eso es un acuerdo interno en la asamblea que tenéis que fijar. Pero hay un paso previo y es que puedan entrar a las actividades. Si pueden entrar, yo podré aplicar descuentos, pero ahí ya no entra el tema del Consejo Escolar porque esos son acuerdos entre entidades, ¿vale?
Lo que sí es verdad es que no se podrán nunca asociar a tu asociación porque no tendrán hijos escolarizados en el centro, que es requisito indispensable. Muchas De gracias. acuerdo, muy bien. Paso la palabra ahora a Ampa Lola Herrera. Bueno, yo he hecho mi consulta por el chat. Lo que estaba preguntando era a la hora de hacer el censo de familias, como has comentado, que los socios era, por ejemplo, un socio es la madre y otro el padre, para familias sobre todo que están separados. Cuando contabilizamos los socios, les contabilizamos madre y padre dos por familia o los contabilizamos como los hijos. No, los hijos no tienen nada que ver en esta historia. Es decir, no sé si has terminado tu pregunta, ¿sí, no? Bueno, es que me surgen muchas a raíz de lo que vas comentando, pero sobre todo es para aprovechar para hacer el censo, porque nos preguntan el número de socios cuando hacemos lo de las comunicaciones y luego sobre todo porque creo que es una manera a lo mejor de animar a algunas familias que dicen, bueno, es que no tengo acuerdo con mi marido, con mi exmarido y entonces no somos del AMPA, pero a mí sí que me gustaría que las niñas fuesen a las actividades, pues que tengo un caso concreto en la cabeza y entonces, pues si... Pues Bueno, son las dos preguntas un poquito englobadas. no, está perfecto. Porque además este tema cada vez está saliendo más, te digo, porque ya hemos tenido incluso en algún caso que tener pronunciamiento jurídico respecto de la situación. Vamos a ver. Los menores no aparecerán nunca en los listados de asociados porque no son los socios ni socias de la asociación. Tienen que aparecer las madres y los padres. Otra cosa es que, vinculado al listado de asociados, tengamos otro listado de menores que están en las actividades y qué relación guardan con los asociados o asociadas. Pero no están en los listados de asociados y cuando pasamos las cuotas, por ejemplo, de asociado o asociada, no deben de figurar los nombres de los menores, sino la de los adultos. Otra cosa es en las cuotas de las actividades. En una actividad de teatro, pues puede aparecer el nombre del menor que hace la actividad, obviamente, y además sería lo lógico, pero no en las cuotas por ser asociado o asociada, donde debe aparecer el nombre de la persona asociada. Tú en el listado das de alta a las personas que solicitan darse de alta. Y por tanto, tú recibes una solicitud firmada por la madre, por ejemplo, aunque pueda aparecer en un segundo apartado los datos del padre, lo estás dando de alta de asociada a la madre y en el listado de asociados aparecerá la madre y tendrá un número. ¿Que se dan de alta los dos? Pues tendrás dos hojas de alta, cada una tendrá su número y aparecerán en el listado los nombres de los dos, pero cada uno con su número y son números distintos, ¿vale? Y luego eso tendrá la implicación que tenga en cuanto a las cuotas, las exenciones o lo que quieras. Cuando aplicas descuentos a los menores, tú apuntas un menor. Y tú no estás diciendo, yo tengo a los dos apuntados, entonces les aplico 1 o 2 descuentos. No. Yo tengo menores y el menor es hijo o hija de un asociado, sí, o asociada. Sí, pues tiene un descuento por ser hijo o hija de un asociado o asociada. Que son dos, pues tendrán derecho a 2 votos, tendrán derecho a hablar y a participar individualmente, tanto si conviven como si no conviven. Entonces es especialmente importante cuando no conviven. Pero tú no agrupas las dos altas como si fuera solo una familiar. Son 2 altas individuales si ambos solicitan el alta. Si no, solo tienes uno. ¿Vale? Podrá ser sustituido o no en asambleas, pero solo es un asociado. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienes las familias que no conviven y entonces entramos en si tenemos que llegar a un acuerdo o no acuerdo tal? Bueno, vamos a ver. Cualquier madre, padre o tutor de alumno puede darse de alta en la asociación. ¿Dice la legislación exactamente qué debemos de entender por madre, padre o tutor de alumno? Tutor de alumno, sí. Madre o padre, ¿lo entendemos con patria potestad o lo entendemos desde el punto de vista de madre, padre biológico? Esto es algo que no está absolutamente aclarado en las normas, pero por defecto se ha entendido siempre que estamos hablando de madres y padres que tienen la patria potestad. Entonces, te puedes encontrar en supuestos, son los más raros, pero recientemente hemos tenido uno en Madrid así, en el que la custodia de los menores es compartida y, sin embargo, la patria potestad solo lo tiene una de las dos personas, en este caso el padre. En el caso que hemos tenido recientemente, que digo, ya es bastante poco habitual que esto ocurra así, pero está. Custodia compartida, patria potestad exclusivamente del padre durante 2 años y después ya se verá lo que ocurre, por razones que no vienen al caso, ¿vale? Y que además tampoco tenemos nosotros derecho a preguntar. Lo único que tenemos es que si nos dan traslado de que esta situación se da,
la asociación no tiene que entrar a ser policía, ni juez, ni nada. Simplemente dice, bueno, por lo que me estás contando, que no me puedo relacionar con este o que el otro no puede ser asociado, a mí me das copia de la sentencia y yo en el momento que tenga oficialmente un escrito tuyo con una sentencia judicial por el que yo no puedo relacionarme con no sé quién, entonces actuaré en consecuencia. Mientras que no me lo des por escrito, de palabra, yo no voy a actuar. Lo mismo le pasa a los equipos directivos de los centros. Cuando le dicen que alguien ha perdido la patria potestad, automáticamente esa persona, el equipo directivo dice, deme el documento. Y cuando recibe el documento, ya no le da ninguna información ni le puede dar ningún tipo de, no puede hacer nada con relación a la persona que ha perdido la patria potestad. Si lo que se pierde es la custodia, entonces estamos en las mismas, pero es diferente. Podrá tener derecho a estar informado, podrá tener derecho a estar en la asociación o estar en el censo o relacionarse con el equipo directivo, pero no podrá recoger a los menores ni llevarlos porque la custodia, ¿vale?, no la tiene. Entonces, situaciones. Si tiene la custodia compartida y nosotros nos encontramos con esto cuando ya son personas asociadas, ¿vale?, nosotros, a priori, hasta que no tengamos un documento, no vamos a hacer ningún movimiento y las cosas van a seguir como están. Si en un momento determinado nos llega un documento de que uno de los dos no tiene custodia, pues lógicamente cuando tengamos los menores, si los vienen a recoger la persona que no tiene la custodia, no se los podemos dar. Punto. Ni el centro, ni nosotros como asociación, ni la empresa de extraescolares, porque si nosotros tenemos esto documentalmente y hay una empresa de extraescolares que nos hace las actividades, se lo tenemos que comunicar, ¿vale? Entonces, no se les podrá dar los menores. Tendrá que venir a recoger a las personas que tengan custodia, ¿vale?, o que estén autorizadas por escrito por la persona que tiene la custodia. Pongamos por caso que la custodia la tiene solo la madre, pero no tiene inconveniente en que en un momento determinado puede ir el padre a recogerlos. Bueno, pues si nos ha dado un documento diciendo que el padre no tiene la custodia porque se le ha retirado, pero que no tiene inconveniente en que lo pueda recoger en un momento determinado, que nos dé un escrito, a su vez, ya que nos ha dado el documento por el que nos demuestra que no tiene custodia, en el que nosotros podemos darle el menor al padre porque autoriza, ¿vale? Ahora vamos al otro caso. La custodia está compartida, no hay ningún problema en el que entren y salgan. Pero uno de los dos ha perdido la patria potestad, temporalmente o definitivamente o como sea. En tanto que han perdido la patria potestad, esas personas, en teoría, no podrían estar en la asociación, pero no es o sea, si se quisieran dar de alta y nosotros supiéramos de esa situación, no admitiríamos el alta, ¿vale? En base a que no son padre o madre con patria potestad de esos menores, por tanto, no pueden darse de alta. Ahora, pero ya lo tenemos de alta. Ahora, ¿lo vamos a expulsar o la vamos a expulsar? No, porque entre los supuestos de los estatutos y de la legislación no hay un supuesto que diga expresamente se expulsará cuando pierda la patria potestad, porque en el fondo sigue siendo madre o padre biológicamente hablando, ¿vale? Y es por lo que antes decía, existe esta laguna en la que estamos aquí. Por tanto, esa persona seguirá siendo asociada. Ahora bien, ¿podrá inscribir a los menores en actividades extraescolares? No, no los podrá inscribir. Y si están inscritos a través de que esa persona que ha perdido la patria potestad es asociada o asociado de la asociación, tendremos que darles de baja de la actividad, en tanto que la persona que tiene la patria potestad no firme el alta en la actividad o autorice a la otra persona que no tiene la patria potestad para que los inscriba en las actividades a través de su afiliación al AMPA, ¿vale? Pero por escrito todo. Bueno, ¿se tienen que poner de acuerdo entre ellos? Pues si se ponen de acuerdo bien y si no se ponen de acuerdo bien. ¿El AMPA tiene que mediar entre ambas partes? En absoluto. La Asociación de Madres y Padres se tiene que quedar al margen, no está para mediar, no está para hacer de policía. A mí como asociación me lo tenéis que dar resuelto. Si me comunicáis que hay una situación en la que uno de los dos ha perdido un derecho, bien sea de custodia, bien sea de patria potestad, a mí como asociación me tenéis que dar la cosa resuelta. Es decir, por escrito me tenéis que decir cómo actuamos. Porque si no me lo decís, yo lo que hago es que esos menores, sintiéndolo mucho, causan baja de la actividad y cuando tenga documentos por los que les pueda volver a dar de alta en la actividad, les volveré a dar de alta. ¿Vale? De acuerdo. Paso la palabra a David Moya. Hola, muy buenas. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y por darnos todas estas informaciones que son necesarias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ocurriría
ocurre en casos que son bastante habituales, por desgracia, que es una división o bien incluso baja de las asociaciones de cargos de gestión. Incluso se nos han dado casos con presidentes que han desaparecido o han dimitido. Entonces, ¿cómo hay que actuar? Y si estos casos deben ser reflejados también en algún documento de las... Ya están reflejados. Es decir, esto es aplicación estatutaria. Los estatutos establecen un mecanismo de una composición de la junta directiva y establecen un mecanismo de sustitución de sus integrantes, al menos el 99,9%. La composición más habitual es presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y vocales. Eso es lo más habitual. El cargo de vicepresidencia no es obligatorio por ley. El de presidencia, secretaría y tesorería, sí. Esos son los cargos mínimos que una asociación tiene que tener siempre. El de vicepresidencia puede tenerse o no, pero es habitual que en los estatutos se establezca que existe la vicepresidencia. Y luego el resto son vocales. Cuando se habla de y vocales, hay que entenderlo tal cual lo dice. Y vocales en plural. Por tanto, debe de haber un mínimo de 2 vocales en la junta directiva. Otra cosa es que la redacción diga cualquier otra persona que forme parte de la junta directiva tendrá la condición de vocal. Entonces, ahí pudiéramos tener un único vocal, ¿vale? Pero si hablamos de y vocales, estamos hablando en plural, por tanto, tenemos un mínimo de 2. Puede ser que haya una asociación que los estatutos digan y la junta directiva se compondrá de no sé cuántos de estos cargos y 8 vocales. O la junta será de 10 personas, entre las cuales hay los 4 cargos. Pues eso hay que cumplirlo. Por eso decía, cuidado con lo que decimos, porque a veces nos cerramos nosotros mismos. Ahora bien, una vez que tenemos clara la composición, los estatutos en este formato, cuando existe la vicepresidencia, que es la inmensa mayor parte de los casos, porque además se recomienda que sea así, la baja de la presidencia automáticamente es suplida por la vicepresidencia. Es aplicación estatutaria. Nos está recogiendo los estatutos y tal, por tanto, el resto de los cargos orgánicos son cubiertos por cualquier integrante de la junta directiva que está de vocal u otro cargo, ¿vale? Imaginaros, nos dimite la presidencia y lo suplimos por la vicepresidencia. Queda vacante el cargo de la vicepresidencia. ¿Cómo lo cubrimos? Con cualquier otro integrante de la junta. Imaginaros que interesa que la persona que está en la tesorería o en la secretaría pase a ser la vicepresidencia. Pues cambia el cargo, pasa a la vicepresidencia y queda vacante el de la tesorería o de la secretaría. ¿Quién cubre eso? Una persona que está con la condición de vocal en esa junta, ¿vale? Y la junta directiva acuerda esos cambios internos que tiene aplicando los estatutos. Y eso está pendiente de ratificación de una siguiente asamblea, ¿vale? En la siguiente asamblea que vosotros convocáis, un punto del orden del día, el primero o el segundo después de la aprobación de las actas, es ratificación de altas y bajas o ratificación de la nueva composición de la junta directiva. ¿Vale? Es más correcto decir la nueva composición de la junta directiva. Y entonces allí exponéis que la junta directiva se encontró, la presidencia dimitió, la secretaría, lo que fuere, ¿vale? Y por tanto, tomó un acuerdo de cubrir esas vacantes en función de lo que dicen los estatutos de la siguiente manera. Y se somete a ratificación. ¿Qué puede ocurrir? Que la Asamblea ratifique todos los cambios o solo algunos. Los que ratifique por acuerdo mayoritario ya son definitivos. Y los que no ratifique, en ese momento la Asamblea dice, pues no, este cambio no es válido, votamos en contra de él y hay que elegir una persona por los mecanismos que se establezcan, normalmente en la misma Asamblea, para poder cubrir la vacante que se produce por decisión de la propia Asamblea, para cubrir la vacante que no se ratifica. ¿Vale? ¿Qué periodo de plazo hay entre que esta junta directiva toma el acuerdo y ratifica? Pues breve, lo más breve posible. Pero muy, muy, muy urgente. Pues hombre, tampoco hace falta que convoquéis en 48 horas. Es decir, convocar cuando tengáis previsto convocar. ¿Por qué? Porque estas personas están en situación temporal y eso las limita a sus funciones. No. Desde el momento en el que la junta directiva toma acuerdo de esos cambios internos, desde ese momento asumen las funciones de sus nuevos cargos con plenitud de competencias. Lo que ocurre es que su nombramiento está pendiente de ratificación. Si se ratifica, se mantiene, y si no se ratifica, pues se acabó. En ese momento deja de ejercer esas funciones. Claro, esto es para un supuesto en el que te dimite una persona o tal. Cuando te dimite la junta directiva, o al menos los cargos orgánicos, si no en bloque, casi en bloque,
lo conveniente es decirles, no presentéis la dimisión, vamos a convocar una asamblea general extraordinaria con carácter de urgente para renovar la junta directiva. Porque si no, os quedáis en una situación un poco delicada. Es decir, la junta que estaba ha dimitido. ¿Quién convoca ahora la asamblea? Si ya no tenemos la junta, está en funciones, sí, pero ¿puede funcionar? Bueno, pues aquí hay muchas dudas legales. Entonces, cuando una junta directiva dice vamos a dimitir en bloque, hay que ser coherente y decir, vale, vamos a presentar nuestra dimisión a la asamblea, que es la que nos eligió. Por tanto, ¿eso cómo se hace? Convocando una asamblea general extraordinaria para elegir una nueva junta. ¿Vale? Que no se hace bien y de todas maneras la junta, los cargos orgánicos dimiten. Bueno, pues los vocales que quedan se constituyen de alguna manera en esa reunión como comisión gestora con un único objetivo y es convocar a la asamblea. ¿Vale? Me ha quedado clarísimo y era lo que buscaba. Muchas gracias. Nada, a ti. De acuerdo, paso la palabra ahora a Juan Sánchez. Hola, buenas. Yo quería preguntar si nosotros tenemos en el familias de antiguas familias, o sea, que ya no son alumnos, entonces eso lo estamos haciendo mal por lo que has dicho. O sea, alguien que ya no es... Familias que tienen hijos que ya no son del colegio, pero tenemos como antiguos alumnos, o sea, padres que tienen antiguos alumnos. Por lo que veo, creo que no debería estar bien. No pueden estar como asociados del AMPA, lo que no significa que tú no puedas tener, por acuerdo de asamblea, un listado de antiguos asociados a los que la asociación les hace descuentos si participan en actividades, bien ellos o sus menores, pero no como asociados, sino desde esta óptica de que existe un acuerdo y se refleja perfectamente en el reglamento de régimen interno de que antiguos asociados del AMPA o hijos e hijas de antiguos asociados del AMPA pueden disfrutar de descuentos, los mismos u otros distintos, menores o como fuere, ¿vale? Porque así lo establece la asociación. Esto es muy habitual, bueno, no es muy habitual, es algo habitual en poblaciones pequeñas donde solo hay una asociación y solo hay un centro, ¿vale? ¿Por qué? Pues, hombre, lógicamente ese centro está haciendo una función social abierta al entorno, pone en marcha actividades y conviene favorecer cuanto más ciudadanía mejor, ¿no? Y por tanto los que pasaron por el centro son los primeros que queremos beneficiar porque estuvieron allí. No pueden estar en el listado de asociados, pero sí podéis tener este acuerdo de que se beneficien de descuentos. Simplemente con que acredite o figure en los listados de que fue antiguamente asociado, pues le aplicáis esos descuentos por acuerdo interno, ¿vale? Pero no en el listado de la asociación. Gracias. De acuerdo. Bueno, como no hay más manos levantadas, paso al chat y así aprovechamos este momento. Nos comenta Alejandra, nos dice, has explicado que ser socio no está sujeto a fecha límite. ¿No se puede modificar esto para que sí lo sea? Es decir, estipular que alguien es socia por un curso escolar. No. Nosotros nos damos de alta en una asociación y solamente causamos baja por los supuestos en los que están en los estatutos. Perdemos la condición porque lo pedimos, perdemos la condición porque nuestros hijos se vayan y perdemos la condición porque hay un elemento que hace que lo expulsemos. ¿Pudiera ser que la Asamblea modificara los estatutos diciendo que los asociados serán asociados solo por un año? Podemos intentar modificarlos, lo podemos intentar mandar al registro de asociaciones, pero obviamente yo no voy a poner nunca una afirmación en el 100% porque hay muchas cosas que encuentras incluso en sentencias judiciales que no te explicas, pero en base a la legislación vigente, como son padres o madres con alumnado escolarizado, tienen derecho a estar ahí. Es decir, nosotros decimos, le damos de baja este año y el año que viene, ¿qué? Pues el año que viene le tenemos que volver a dar de alta si quiere seguir siendo asociado. Es una situación kafkiana que seguramente el registro de asociaciones va a rechazar en cuanto a que se refleje así en los estatutos, pero además no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Es decir, yo doy de alta a las personas, está en el curso escolar, llega el 1 de septiembre del siguiente y tienen una obligación de pago de cuota. ¿No quieren ser asociados o asociadas? Pues que te manden un escrito por el cauce que tú quieres, correo electrónico, lo que sea, como lo establezcáis, solicito mi baja, ya está. Es tan fácil como eso. Pero a las personas también hay que acostumbrarlas a que si tú voluntariamente entras en un sitio, tienes que comunicar que voluntariamente te vas. ¿Vale? Es que las asociaciones igual. Imaginaros que la federación, no sé,
voy a poner la de Madrid para que nadie se sienta aludido, de repente decidiera que se quiere cargar como asociado a una asociación, pues porque, bueno, pues va a las asambleas y siempre la monta. Es que tiene derecho a montarla, ¿me explico? Entendámonos bien. Es decir, está dentro y tiene todos los derechos, y si discrepa, pues tiene el derecho a discrepar. Es por donde muchas veces, a veces, vienen las cosas que, bueno, y luego el año que viene ya vamos a ver si le damos de alta o no le damos de alta. No, es que no tenemos esa potestad, ¿vale? Y no se puede modificar los estatutos en ese sentido. No se debería. Y ya digo, me aventuro a decir que en el 99,9% de los casos, si esa redacción llegara a las asociaciones, se rechazaría. De acuerdo. Alejandra González nos dice, para admitir en actividades extraescolares a menores no escolarizados en nuestro centro educativo y por tanto no asociados a nuestra AMPA, además de la autorización del Consejo Escolar que has comentado, ¿tiene que figurar en nuestros estatutos? Gracias. En los estatutos no, en el reglamento de régimen interno, ¿vale? Que tenéis acuerdo de que las actividades que desarrolléis se abren a personas que puedan no estar en el centro educativo escolarizados los menores o ellos tener hijos escolarizados. Que en el reglamento de régimen interno es suficiente, en los estatutos no, porque eso es simplemente un acuerdo interno de cómo funcionáis en las actividades. De acuerdo. Yotati 1 nos dice, en las actividades que realizamos tipo fiesta en el colegio, también tenemos que aceptar a todos los alumnos, sean socios o no. Y si hay socios que tienen un hijo en el centro y otro no, porque es menor de 3 años o ya está en el instituto, ¿dejamos entrar a un hermano sí y al otro no? ¿Cómo podemos resolverlo? Pues es muy fácil. Si existe acuerdo en el Consejo Escolar de que las actividades que nosotros desarrollamos que están en la PGA pueden entrar menores de otra que no estén en el centro, pues ya no hay ningún inconveniente en que puedan estar en esa actividad. Segundo, si nosotros aplicamos en nuestras actividades que puedan estar fuera, pues estará recogido en nuestro reglamento de régimen interno. Lo que nosotros no podemos hacer de ninguna manera es, como la actividad es de la asociación y la fiesta la monta la asociación, solo entran los asociados. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que ofertarlo a todos los menores del centro. Fuera de los menores del centro, pues si son fuera del centro, esta condición previa de doble. Por un lado, que la asociación quiera que eso sea así, y dos, que el centro permita que a las actividades que se desarrollen en el centro entren personas de fuera. Si no lo admite, lo siento mucho, pero el que está en el centro podrá participar y el que no está en el centro no. Aunque queramos, ¿eh? De acuerdo. Alejandra González nos dice de nuevo, ¿cuántos asociados deben estar en la asamblea y por tanto votar para que los acuerdos de la asamblea sean considerados válidos? Depende. Vamos a ver, los estatutos marcan normalmente 2 convocatorias para las asambleas. En primera convocatoria deben de estar un mínimo establecido en estatutos, que normalmente suele ser 1/3 de los asociados. Hay algunos estatutos que van más allá y ponen el 50%, pero lo normal es 1/3. Y en segunda convocatoria, que normalmente se hace un cuarto de hora o media hora después, cualquiera que sea el número de asociados que estén presentes. Una vez que ya tienes el quórum para arrancar, bien en primera, bien en segunda, que eso es solamente para poder arrancar, ya arranca la asamblea porque ya está legítimamente constituida. Normalmente, ya digo, en segunda, porque en primera muchas veces es imposible llegar al baremo que se pone y ya por eso existe una segunda. Ya hemos arrancado y ahora vamos a votar. Y entonces ahí se aplican los estatutos otra vez. En todo se aplica mayoría simple de los acuerdos, salvo en aquellos en los que en los estatutos se recoge expresamente que la mayoría tiene que ser cualificada. Por ejemplo, para la modificación de los estatutos, la mayoría cualificada suele figurar en ellos que es 2/3 de los presentes, o 2/3 de las personas asociadas. Tenéis que ver qué exactamente dice con relación a los estatutos y también en cuanto a la disolución. Es lo habitual que para la modificación de estatutos sean 2/3 de los presentes, porque si no, no los podríamos modificar jamás o casi nunca, pero para la disolución sean 2/3 de las personas asociadas. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando allí es hacer desaparecer la asociación. Por tanto, tiene que haber un posicionamiento muchísimo mayor en cuanto a respaldar esto. En cualquier caso, tenéis que tener en cuenta que, ya que lo digo, una asociación puede acordar su disolución
con 2/3 de los asociados y nada impide a cualquier persona, incluso aunque haya votado la disolución de esa asociación, mañana con otras 2, como necesitamos un mínimo de 3, constituir una nueva asociación en el centro y ponerla en marcha, o incluso de forma paralela, ¿vale? Lo podría hacer. Lo que no podría hacer es estar en 2 asociaciones a la vez, pero sí podría aprobar la disolución de una y poner en marcha y constituir otra. O no estar en esta, pero estar en otra, ¿vale? Pero los estatutos especifican esto. Donde no está tasado ese quórum, es decir, donde no diga expresamente para esto necesito esta mayoría, se aplican mayorías simples de los presentes, ¿vale? La mitad más 1 de votos a favor. De acuerdo. Patricia nos comenta que nosotros somos una AMPA de 40 socios que pagan 10 euros de cuota y teniendo en cuenta que el banco nos cobra unas comisiones elevadas, apenas podemos hacer descuento a los socios, por lo que no habría beneficio de los socios, si no es cobrando más a los no socios. No sé si quieres comentar alguna cosa al respecto. No, pero es que estamos en las mismas, ¿vale? No puede hacer descuentos, ya, pero en el fondo esto es una cuestión más de discurso que real, y me explico. Es decir, no estamos haciendo recargos, lo que estamos estableciendo son 2 cuotas. Lo pongamos como lo pongamos y le demos el orden en el que lo explicamos. Es decir, estamos poniendo una cuota para los asociados y otra cuota para los no asociados. Y eso lo cobramos nosotros o lo cobra una empresa de extraescolares. De acuerdo. Pero nosotros no estamos diciéndole a la gente, no debemos decirle a la gente, la cuota por asociado es de 25 y la no asociado 28, porque ahí se traslada que existe un recargo. No, la cuota de la actividad es 28 y para los asociados 25. Y tú le pasas un recibo de 28 al no asociado y le pasas un recibo de 25 al asociado. La empresa extraescolares, tú cuando le firmas el contrato de que haga las extraescolares, le dices las actividades, cerraremos en cada actividad los precios por acuerdo entre ambas partes. Y en el acuerdo entre ambas partes le dices, tú le cobras a los no asociados 28 y a los asociados 25. Y te doy un listado de los asociados, de los nombres y apellidos de los asociados y de los nombres de sus menores, no datos, otro tipo de datos, pero vamos, como se gestionan nuestros datos, los datos de nuestros asociados solamente con el fin de gestionar la actividad, no incumplimos la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo hacemos adecuadamente con los formularios que hay que hacer, etcétera, y los pasos, ¿vale? Sobre esto también, pues siempre hay posibilidad de formarse y sería bueno que la gente se formara en protección de datos. Pero si tú facilitas los datos para la gestión de la actividad, la empresa ya sabe a quién le tiene que aplicar una cuota y a quién le tiene que aplicar otra. Pero no desde el punto de vista del recargo, sino desde el punto de vista del descuento. Pero esto es una cuestión de discurso, más que de enfoque práctico real, ¿vale? No estamos aplicando. ¿Cómo funcionaría el tema de los descuentos en lo que es la asociación, digámoslo así? Imaginaros que vosotros tuvierais que pagarle 30 euros por la actividad a las empresas extraescolares con independencia que fueran asociados o no asociados, ¿vale? Entonces pagan 30 euros. Entonces luego resulta que nosotros lo que tenemos que hacer es devolverles una parte de lo que han pagado. Bueno, pues ya tendremos mecanismos para devolverles esa parte. Entonces esa parte que le devolvemos en nuestras cuentas fiscalmente aparecerá por un lado ingresos, por otro lado salidas de gastos. Pero eso ya es un encaje económico, que eso ya tendrá la repercusión que tenga que tener y tendrá el reflejo contable que tenga que tener, lo más sencillo posible. Pero separemos lo que es el enfoque económico del enfoque, digamos, de discurso hacia afuera, ¿vale? Y por eso decía, luego, si luego nos vienen retornos de esas diferencias, cuidado con esos retornos, cómo nos llegan y cómo los gestionamos económicamente, porque puede tener implicaciones ante la agencia tributaria. Pero lo que es el discurso de cómo vendo yo la diferencia entre una cosa y la otra no tiene nada que ver que tengamos mucha cuota o menos cuota, o paguemos más cuota al año o menos cuota al año. O sea, son dos cosas distintas, porque lo que no estás haciendo es coger del dinero de tus cuotas y poner un dinero físico real para poder pagar esos descuentos. Eso no es lo que ocurre. Que es donde vendría el problema de tengo pocos asociados, tengo poco ingreso y no puedo pagar los descuentos. No estamos hablando de ese supuesto. No sé si me he explicado. Sí, Patricia escribe que he entendido, gracias. Bien, Satur nos comenta, entonces si las actividades fiestas se hacen fuera del centro escolar, ¿podrían estar solo socios? Claro, si tú convocas a tus asociados, les mandas un correo electrónico, les mandas una información, ya no te diriges a todos los menores del centro, tú ya te diriges a sus asociados y le dices,
hay una actividad para asociados. El sábado 14 vamos a tener una excursión a Valdilecha, aquí en Madrid, o a León, a ver la Catedral de León, o las murallas de no sé qué otra ciudad, ¿vale? Para no poner ningún ejemplo que nadie se sienta dolido. De verdad que yo os quiero a todos exactamente igual. Para mí todas las provincias tienen la misma importancia, ¿vale? Pero hay veces que hay nombres que te vienen más a la cabeza y otros menos, por razones que no vienen al caso. Entonces, lo que sí es verdad es que si hacéis esa actividad que no tiene nada que ver, no se desarrolla en el centro educativo ni nada por el estilo, pues vosotros la ofertáis a los asociados y asociadas por los cauces que tenéis de información a vuestros asociados y asociadas. Claro, si la información que vais a hacer es, le voy a dar una circular al equipo directivo para que la distribuya por las clases, entonces estamos en el supuesto de que no podemos excluir a nadie, aunque se haga el sábado. ¿Vale? Pero si yo se lo comunico a mis asociados por mis cauces al margen del centro y hago la actividad al margen del centro, pues claro que sí, ningún problema. De acuerdo. Bueno, el resto de chats son palabras de agradecimiento y de reconocimiento de que toda la información que estás aportando es importante. No hay más dudas, no hay más manos levantadas. Entonces, bueno, insistir en la propuesta que ha hecho José Luis de que tengáis en cuenta el esquema en cuanto él nos envíe el PowerPoint, os lo enviaremos, y que os animéis en estos 15 días a iniciar ese reglamento de régimen interior. También, como nos comentaba, ¿no? Se trata de un esquema a máximos, quiero decir que uno tiene que empezar poco a poco. Si su reglamento de régimen interior es ahora estoy aportando 2 cosillas, pues 2 cosillas, pero el curso que viene serán 3, 4, que la idea es que eso se vaya formando. Y si lo intentáis durante esos 15 días, más fácil es que surjan dudas o dificultades y que el próximo encuentro se las podamos trasladar a José Luis. Por parte de Confapacal os enviaremos un nuevo enlace para la reunión del siguiente sábado. No vamos a pediros una nueva inscripción, la inscripción ya la tenéis. Sé que algunos nos habéis dicho que podríais el día 11, no el 25. Intentaremos hacer el punteo, pero bueno, si os llega el enlace y no podéis asistir, no pasa nada. Sí que volveremos a abrir la posibilidad de que se inscriban personas nuevas, por si acaso no han conocido esta charla o la han conocido ahora y quieren incorporarse, que al menos un poco el discurso les sirva también de ayuda. No sé, José Luis, si nos quieres comentar alguna cosilla más. Nada, sí, yo creo que está perfectamente explicado. Lo único que si alguien sabe que no va a estar dentro de estas semanas que nos vamos a volver a ver en esa otra reunión porque le es imposible, pues bueno, que lo deje pendiente por si acaso en el último momento se puede incorporar, pero pasado ese momento y no ha podido, pues que no dude tampoco en mandar las dudas que pueda tener a la dirección que ponéis y que las vamos a responder igual, no se va a quedar en el aire darle la respuesta, ¿vale? Sí, siempre decimos que, bueno, que todas las AMPAs cuenten con sus federaciones y que las federaciones cuenten con la confederación. Bueno, que bien, nosotros... el mecanismo interno que tengáis yo lo sí, respeto. ¿No? Sí, me refiero a que si no conocemos la respuesta, pues buscaremos el modo de encontrar esa respuesta, esta vez contando contigo. Pues muchísimas gracias, José Luis, por todo lo que nos has contado, por la disposición, además totalmente hecha desde el primer momento que le llamamos, dijo sí, adelante, sin problema. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y participar. Y nos vemos el día 25 y a ver si todo esto nos ayuda a sentirnos más seguros en la participación dentro del movimiento de AMPAs.